Capítulo 22. Problemas de entrenamiento. Fu se estaba acostumbrando a vivir lejos de la aldea. Antes de dejar Takigakure, conoció a dos nuevas personas que se unirían a su aislamiento. Sus nuevos compañeros estaban nerviosos al principio y se presentaron formalmente con reverencias. Fu los saludó con respeto, aunque con un poco de cautela. El primero de sus nuevos compañeros era un chico de pelo castaño y rizado que parecía tener la edad de Utakata. Se llamaba Kegon y era muy callado. El otro era un chico de pelo negro, corto y puntiagudo llamado Yoro. Era incluso más callado que Kegon, si cabe. Tras presentarse y esperar a Takumi, se marcharon. Los cuatro habían viajado por el bosque para llegar a un complejo a pocas horas de distancia. Kegon y Yoro eran sus compañeras de entrenamiento. Habían sido ascendidas recientemente a Jounin cuando Shibuki les encomendó la tarea de proteger a Fu. En sus propias palabras, las eligieron porque no tenían otra vida ni obligaciones. Al llegar al complejo, temían hablar con Fu. Sin embargo, su actitud había cambiado tras semanas de entrenamiento juntas. Ahora la trataban como a una hermana menor en lugar de como a una posible atacante. Unas semanas después, una kunoichi mayor, de cabello castaño oscuro con mechones grises, llamada Mariko, se unió a ellos. A diferencia de Kegon y Yoro, su rostro se mostró impasible e indiferente al conocer a Fu. Takumi la presentó como su instructora de artes kunoichi. Era tan estricta y exigente como Fu temía. Sin embargo, a pesar de su actitud, nunca fue cruel y Fu disfrutó de sus lecciones de engaño e infiltración. La mejor arma de una kunoichi es su rostro, dijo Mariko durante una de sus conferencias. Hay muchas situaciones en las que una sonrisa o una lágrima bastan para completar tu misión. Nunca subestimes ese poder. No lo haré, prometió Fu. Mariko asintió, satisfecha con su respuesta. Aunque entrenaba a diario con Kegon, Yoro y Mariko, Takumi seguía siendo su favorita. Su maestra la cuidaba, le preparaba la comida y organizaba su horario. Aunque apreciaba a sus nuevos maestros, Takumi siempre ocuparía un lugar especial en su corazón. Las mejores lecciones, sin embargo, fueron las que recibí con Chomei. Subijuro había empezado a mostrarle cómo combinar su poder. Yujito, Yagura y Bella habían ayudado, indicándole maneras de mezclar su chakra con el de su bestia con cola. A pesar de que ambos intentaron hacerlo funcionar, era difícil controlar el poder de Chomei. Comienza por aprender a pelear usando la forma inicial Jinchuriki, Fu, dijo Chomei. Lo estoy intentando. Respondió Fu, concentrándose al máximo en el chakra de Chomei. Sabía que la transformación inicial en Jinchuriki era solo una pequeña fracción de su poder total. Sin embargo, seguía sintiéndose como intentar contener un océano en un fregadero. Le daba miedo pensar qué podría hacer con el poder de las 7 colas. Fu apretó los dientes y movió los dedos, formando un sello de mano de carnero. Intentó una transformación. Fue el primer jutsu que aprendieron en la academia y uno de los más fáciles. Invocó el chakra, ahora familiar, y se transformó. Al abrir los ojos, no necesitó mirarse al espejo para saber que no se había transformado en Takumi. En lugar de mirar al suelo, su perspectiva era más baja que antes. Se mordió el puño para reprimir un grito de frustración. Bueno, eso estuvo un poco mejor que la última vez, Fu, dijo Takumi desde lejos. Esta vez sí que tienes 2 ojos. Lo sé, pero no es mucho mejor. Se quejó. Llevaba los últimos días intentando hacer un enge en la forma Jinchuriki inicial, pero no lo conseguía. La primera transformación produjo un velo de chakra que envolvió su cuerpo. Si bien Chomei podía darle todo el chakra que deseara, mantener un control preciso era imposible. Se vio incapaz de ejecutar el jutsu más básico y de romper objetos con el taijutsu más simple. Frustrada, soltó el chakra. Su transformación se había desvanecido, se desplomó en la hierba y miró al cielo. Takumi suspiró y caminó hacia ella. Se sentó junto a ella, pero ella se negó a mirarlo. Le dio la espalda. Solo lo estoy decepcionando. Has progresado muy rápido, Fu, dijo Takumi. Solo tienes 10 años, pero ya tienes muchísimo potencial. Eso no es suficiente, murmuró. No podía regresar a Takigakure hasta que se fortaleciera. Tampoco podía ayudar a An, Roshi y Yagura en su misión. Hasta que no obtuviera el control total con Chomei, estaría atrapada y no podría ayudar a nadie. Takumi no dijo nada. En cambio, se desplomó en el césped junto a ella. Yacieron en silencio. Incluso Chomei guardó silencio, dejándola sumida en su miseria. Fu sabía que debía intentarlo de nuevo, pero el fracaso era su única opción. Fu, interrumpió finalmente Takumi. Tienes que intentarlo de nuevo. ¿Qué sentido tiene?
Lo arruinaré todo. Se quejó Fu. Para su fastidio, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se secó los ojos con el antebrazo, enfadada. Takumi tarareó pensativo. Se incorporó y le apartó el flequillo de la frente. Le sonrió, pero ella solo hizo un puchero. Creo que puedes resolverlo, Fu, dijo. Eres más fuerte de lo que crees. ¿No recuerdas uno de los dichos del sabio? Creo que está hablando de mi padre, dijo Chomei. ¿El sabio de los 6 caminos? Ese es. ¿Qué dices? Preguntó Fu, volviendo su atención a Takumi. Nuestra mayor gloria no reside en no fallar nunca, sino en levantarnos cada vez que fallamos, dijo Takumi. Es imposible no fallar nunca, Fu. Lo importante es seguir intentándolo, por difícil que parezca. Él le sonrió. Por un momento, Fu se preguntó si eso era lo que se suponía que debía hacer un padre. Apartó la mirada y se quedó mirando la hierba. «Eres malo, Takumi-sensei», murmuró. ¿Eh? ¿Qué me pasa? Su voz sonaba perpleja. «Eres malo porque tienes razón», gritó. Con un suspiro, se incorporó. Estiró los brazos por encima de la cabeza y se inclinó hacia atrás para liberar algo de la tensión del cuerpo. «Inténtalo de nuevo, Fu», dijo Chomei. «Te llevará un tiempo, pero estás mejorando cada vez más». «Lo haré. ¿Vas a intentarlo de nuevo?», preguntó Takumi con una sonrisa. Fu hizo un puchero, pero asintió. Takumi regresó a su punto de observación, no sin antes sonreírle con ánimo. Fu se obligó a respirar hondo y relajarse. Se dejó llevar por la carga, sintiendo cómo su propio chakra recorría su cuerpo. «Hagámoslo, Chomei». De inmediato, sintió el chakra de Chomei. Era abrumador y la hacía sentir diminuta. Tiró de él, intentando combinarlo con su propio chakra. Exhaló mientras volvía a colocar las manos en el sello de mano de carnero. Como antes, se preparó para usar el poder de Chomei para la transformación. Sin embargo, antes de moldear el chakra, se dio cuenta. Espera, ¿por qué intento usar todo este chakra para una sola transformación? Un Enge no requiere tanto poder. Experimentalmente, se aferró a una pequeña porción del chakra prestado de Chomei en lugar de intentar luchar con él por completo. Bueno, no pierdo nada intentándolo. Cerró los ojos y rezó por lo mejor mientras moldeaba el chakra. Al abrir los ojos, su perspectiva era más alta que antes. Frente a ella, vio las fuertes manos de Takumi en lugar de las suyas. Para su alivio, tenía exactamente 10 dedos. Rió triunfalmente y la voz de Takumi salió en su lugar. «Creo que lo lograste, Fu», dijo Chomei, absolutamente encantado. «Creo que sí». Para confirmarlo, se giró hacia su maestra. «Takumi-sensei», gritó. «¿Lo hice bien? ¿Mi Enge es correcto?» Takumi asintió y juntó las manos. «Sí», dijo. «Es una transformación perfecta. Muy guapo, si me permiten decirlo». Fu vitoreó, aplaudiendo con entusiasmo. No solo había logrado usar el jutsu de transformación, sino que el velo de chakra de Chomei permaneció intacto. Cubría su cuerpo, protegiéndola y aumentando su fuerza. Soltó el chakra y regresó a su forma normal. Sabía que podías hacerlo. «Gracias, Chomei». Fu rió mientras Takumi le daba una palmadita en la cabeza en señal de felicitación. «Una vez que domines esta forma inicial, puedes empezar a practicar con la versión de una cola con velo de chakra», continuó Chomei. «Después, solo faltan 6 colas más y podremos empezar con la versión 2 y las transformaciones parciales». A Fu se le paró el corazón y se le congeló la sonrisa. «¿Quieres decir que hay más transformaciones?» «Sí», respondió Chomei alegremente. «Te llevó un par de semanas aprender a hacer un Enge usando la transformación Jinchuriki inicial. No sé cuánto tiempo te llevará dominar esta forma inicial, pero al ritmo que llevamos, deberíamos dominarla por completo en 5 o 6 años. Más o menos». Fu gritó frustrada. Su celebración ya parecía prematura. Takumi retrocedió un paso, perplejo. Debería haber sabido que no iba a ser tan fácil. Fu suspiró de nuevo, alejándose un paso de Takumi. «Tengo que seguir practicando, Takumi-sensei», dijo. «Chomei dice que hay muchas más transformaciones que necesito aprender y que me llevará 5 o 6 años, más o menos, dominarlas todas». «¿Años?», preguntó Takumi, sorprendido. «¿Cuántos tipos de transformaciones hay?». «Son demasiados para contarlos», murmuró Fu. Takumi le dio una última palmadita en la cabeza. Le apretó el hombro y retrocedió un paso para darle espacio para practicar. Fu hizo el sello de mano de carnero mientras Chomei le prestaba su chakra de nuevo. Bueno, bien podría dominar esta forma inicial primero. Oh. Durante los últimos días, Roshi, Ann y Yagura se habían estado conociendo.
Al principio, pasaban los días deambulando, relajándose y hablando. Después de años de estrés y misiones, era agradable no tener nada que hacer. Sin embargo, Roshi sabía que eso no duraría mucho. Para su consternación, Yagura era más voluble de lo esperado y parecía no tener ningún plan. Aunque a Roshi no le importaba mucho, de todos modos, nadie tenía idea de qué hacer, si le importaba una cosa. Yagura, por favor, suplicó Roshi por 20ª vez mientras acampaban para pasar la noche. Te lo pido como amigo. Cambia tu rostro. Pensé que querías que fuera tu papi, dijo Yagura con una sonrisa burlona. Roshi se obligó a no vomitar mientras se pellizcaba el puente de la nariz. ¿Por qué tienes que hacerme sufrir? Preguntó Roshi. Oye, pude descubrir que los buscaban a ustedes dos gracias a este disfraz, argumentó Yagura. ¿De verdad es tan difícil poner cara? Preguntó An, tranquilo y sereno como siempre. Ese disfraz podría haber funcionado cuando estabas solo. Pero ahora que estamos juntos, será sospechoso tener dos personas con la misma cara. Yagura abrió la boca para hablar antes de que Roshi lo interrumpiera. Si alguien que me conoce te viera, sabría automáticamente que no eres mi padre. Gritó Roshi. Mi padre biológico murió antes de que yo consiguiera mi Biju. Intentar hacerte pasar por él solo despertará sospechas, sobre todo cuando Iwa intente rastrearnos. Yagura suspiró. Parecía haber considerado las palabras de Roshi, pues miró al cielo, sumido en sus pensamientos. Roshi sintió una chispa de esperanza al pensar que ya no volvería a ver su propio rostro mirándolo fijamente y llamándolo hijo. Supongo, concedió Yagura. Aunque hay que admitir que mi disfraz al menos sirvió para algo. Claro, asintió Roshi, aunque solo fuera con la esperanza de lograr que cambiara su rostro. Está bien, dijo Yagura con un profundo suspiro. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, apoyado en un árbol. Cerró los ojos y respiró hondo. Sus manos formaron la foca de carnero. Unos segundos después, su rostro se reorganizó y apareció el de un extraño. Los nuevos rasgos de Yagura eran más marcados. Sus pómulos eran altos y marcados. Una cicatriz le recorría uno de los ojos como una lágrima. Su cabello seguía siendo gris, mientras que sus ojos eran de un color magenta oscuro. Yagura abrió los ojos. ¿Contento ahora? Preguntó, levantando una ceja. Sí, respondió Roshi con irritación. Gracias. Pero si era tan fácil, ¿por qué no lo hiciste desde el principio? Yagura puso los ojos en blanco. Porque es más fácil usar una cara que ya conozco. Tengo que pensarlo bien si tengo que crear la mía propia. Deja de ser perezoso. Gritó Roshi, exasperado. Yagura solo puso los ojos en blanco otra vez. An se rió. Roshi le lanzó una mirada traicionada, pero An pareció más divertido por la discusión que por cualquier otra cosa. Traidor. Así que tienes una cara nueva, dijo An. ¿Qué sigue? He estado pensándolo, dijo Yagura, reclinándose contra el tronco del árbol. Roshi y An se unieron a él en semicírculo. Yagura miró al cielo en silencio. El tiempo se detuvo lentamente. ¿En qué estabas pensando? Preguntó finalmente Roshi, cansado de esperar. Si vas a decir que puedes volver a ser mi papá, podría intentar matarte. Yagura negó con la cabeza. No, dijo. Creo que deberían debutar. ¿Nuestro debut? Preguntó An, frunciendo el ceño. Sí, respondió Yagura. ¿Qué quieres decir con debut? Preguntó Roshi. Exactamente lo que dije, respondió. Si quieren hacerse famosos como mercenarios, necesitan una misión grande y llamativa para darse a conocer. La forma más fácil sería derrotar y aceptar la recompensa de un ninja renegado de rango S. ¿Rango S? Repitió Roshi con escepticismo. No estaba seguro de lo fácil que sería derrotar a un ninja así, ni siquiera con la ayuda de An. O rango A, concedió Yagura. Necesitamos formar un equipo. Quizás incluso tengamos a nuestros propios subordinados con el tiempo. Ustedes dos usen sus nombres reales, pero yo necesito uno falso. ¿Alguna idea? Imbécil, murmuró Roshi. Riku, sugirió An. Kaito será, decidió Yagura. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será mi papel? No puedo mostrar toda mi fuerza o el mundo podría descubrir que en realidad no estoy muerto. Su grupo se quedó en silencio mientras consideraban sus opciones. «Puedo calentar tu cama», dijo Yagura en tono de broma. «Me parece una buena idea», dijo An. Intercambió una mirada con Roshi. La única manera de tratar con este hombre es tomar sus palabras al pie de la letra. «Aunque estoy casado», dijo Yagura. «Pero, si insistes», sonrió con suficiencia, desafiando a An o a Roshi a aceptar mientras avanzaba a gatas. «Nunca ganaré contra este tipo».
Roshi suspiró y Ann negó con la cabeza. Yagura rió mientras se recostaba en el árbol. Yagura, por favor, habla en serio, exigió Ann. ¿Cuál es tu plan? Ustedes no son nada divertidos, gruñó Yagura. Pero claro. Se los diré. Se aclaró la garganta antes de volver a hablar. Voy a ser un ninja renegado Chunin de Kirigakure. Escapé de la aldea hace 2 años. Tengo un hijo y una hija que se quedaron. Mi esposa no quiere volver a verme nunca más. Los encontré a ambos mientras buscaba un objetivo. Nos hicimos amigos y juntos fundamos una compañía de mercenarios. Parece que tienes una buena historia, comentó Roshi, arqueando una ceja. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Yagura se encogió de hombros. Las mejores historias de fondo tienen al menos un toque de verdad. Roshi se preguntó qué partes de su introducción eran mentiras. Bueno, ya tenemos nuestras identidades cubiertas, dijo Ann. ¿Y ahora qué planeas hacer para nuestro debut? Bueno, hay una cosa que es aún más importante que eso, dijo Yagura. ¿Qué es eso? Preguntó Roshi. Yagura sonrió con suficiencia. Tienes que obtener control total sobre tu Biju, dijo. No robándole su poder. No suprimiéndolo. Sino control real y verdadero sobre él y sus múltiples formas posibles. Roshi resopló. El zombie era una criatura irracional cuyo único uso era robarle chakra. Intentar trabajar con ese monstruo era una de las peores ideas. ¿Es eso posible? Preguntó Ann con incredulidad. He tenido el Gobi durante décadas y, aunque podemos colaborar cuando es necesario, requiere súplicas de mi parte. Creo que es imposible hacer lo que dices. Oh, por favor, como si no tuvieras a Killer B, Yujito, Fuyami para demostrarte que sí se puede, dijo Yagura, poniendo los ojos en blanco. Incluso los Bijuru más furiosos, malvados y testarudos pueden ser domados. Solo necesitas darte cuenta de que no son monstruos. El mío lo es, murmuró Roshi. Un segundo después, hizo una mueca cuando Yagura se inclinó y le dio un golpecito en la frente. Instintivamente, se frotó la cara, mirando con incredulidad a Yagura, quien sonreía con suficiencia. ¿De verdad me acabas de dar un golpecito en la frente como un niño con derecho? ¿Ves? Por eso no puedes trabajar tan bien con los 4 colas, regañó Yagura. Llamarlos monstruos es un completo error. Son criaturas creadas por el mismísimo sabio de los 6 caminos. Tienen sus propios sentimientos, deseos y necesidades. Llamarlos monstruos es demasiado fácil. La aldea también nos ve como monstruos, Roshi, añadió Ann. Está claro que no lo somos. No dirías eso si te encontrarás con el 4 colas, se quejó Roshi. Yagura resopló. No necesito conocer al 4 colas personalmente para saber que estás siendo irrazonable. ¿No podrían al menos intentar llevarse bien? Debemos hacerlo, Roshi, añadió Ann, mirándolo fijamente. Si quien le lavó el cerebro a Yagura intenta capturarnos, necesitamos todo su poder a nuestra disposición. Roshi sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No me gusta esto. No necesito al 4 colas para nada, salvo como fuente de energía. Sin embargo, pensó en los otros Jinchuriki que ya habían obtenido el control. Ellos lo lograron, ¿por qué yo no? De mala gana, asintió con la cabeza. Oh. Después de esa primera sesión de entrenamiento, Naruto iba al complejo Uchiha todos los días. Como un reloj, él y Sasuke entrenaban por la mañana antes de tomar un descanso para almorzar. Para su desconcierto, la madre de Sasuke solo había sido amable y respetuosa con él. Podía contar con los dedos de una mano la cantidad de adultos, aparte de los Jinchuriki, que lo trataban con amabilidad. Esa lista empezaba y terminaba con Teuchi. Sabía por qué la gente de Konoha lo odiaba tanto y no entendía por qué la madre de Sasuke era la excepción. Siempre preparaba suficiente comida, no solo para Sasuke y para ella, sino también para Naruto. Mientras comían, a veces compartía historias de su vida y sus amigos. Naruto pensó que sus amigos debían de haber muerto hacía mucho tiempo porque sus ojos se ponían vidriosos al hablar de ellos. Al terminar de comer, ella siempre lo invitaba a quedarse a cenar, pero Naruto siempre se negaba, a veces mintiendo sobre el motivo. Continuaron con esa rutina durante 2 semanas hasta que la madre de Sasuke finalmente se salió con la suya. Por favor, quédate a cenar, Naruto-kun, dijo la madre de Sasuke mientras Naruto se ponía los zapatos en la entrada. A mi esposo le gustaría conocerte. Naruto se retorció. Había rechazado todas las invitaciones hasta ahora. Está bien, Uchiha-san, respondió, negando con la cabeza y esbozando una sonrisa. Tengo la ropa sucia después del entrenamiento, así que no quiero quedarme así, ¿sabes? Se rascó la nuca, avergonzado.
Oh, no te preocupes, dijo con una sonrisa. Siempre puedes lavarte aquí. Seguro que a Sasuke no le importaría que le prestaras su ropa un día. Naruto echó un vistazo a Sasuke, que estaba detrás de su madre. Como era de esperar, Sasuke no parecía contento con la oferta. Lo fulminó con la mirada, retándolo a aceptar. Oh, no creo que seamos del mismo tamaño, Uchiha-san, mintió Naruto. Se rió entre dientes. Sasuke es un poco más alto que yo, ¿sabes? ¿Un poco? Murmuró Sasuke. Naruto lo fulminó con la mirada. Bueno, si no es hoy, ¿qué tal mañana? Preguntó sonriendo. Estoy segura de que a mi esposo e Itachi les encantaría hablar contigo. Sasuke habla mucho de ti cuando no estás y les da curiosidad. No, no lo hago. Protestó Sasuke, con el rostro enrojecido por la indignación. La madre de Sasuke lo ignoró nuevamente y miró a Naruto, encontrándose con sus ojos. Mañana. Naruto esperaba evitar cenar con la familia de Sasuke el resto de su vida si era posible. Almorzar ya era bastante extraño estando solo Sasuke y su madre. Le daba miedo imaginar cómo sería cenar con el resto de su familia. Ella asintió. Sí. Si no quieres que Sasuke te preste ropa, puedes traer un cambio de ropa mañana, dijo. Puedes lavarte aquí y estar lista para cenar con nosotros. Si no puedes mañana, podemos fijar un día que te venga bien. O puedo pedirle a mi esposo que se tome un descanso del trabajo y nos reunamos para comer. ¿De verdad va a hacer todo este trabajo solo por mí? Naruto se sintió atrapado. No tenía más excusas para rechazar la invitación, salvo pensar que sería extraño. No, está bien, dijo Naruto, forzando una sonrisa. Creo que puedo quedarme mañana. No quiero ser molesto, ¿sabes? Siempre eres un fastidio, murmuró Sasuke en voz baja. Lo ignoraron. No serás una molestia, Naruto-kun, continuó. ¿Qué te parece? ¿Te quedas a cenar mañana? Naruto miró a Sasuke y a su madre mientras reflexionaba sobre la pregunta. Sus ojos brillaban y optimistas mientras esperaba su respuesta. Mientras tanto, Sasuke parecía completamente desinteresado en si Naruto aceptaría o no. Fue su total desinterés lo que selló la decisión. Bueno, si a Sasuke no le importa. Supongo que puedo quedarme mañana a cenar. Naruto miró hacia sus pies. ¡Qué bien! Juntó las manos y su sonrisa se ensanchó. Me aseguraré de prepararte algo que te guste. Oh, no tienes que hacerlo, dijo Naruto. Tu comida siempre está buenísima, Uchiha-san. Ella se rió entre dientes. Oh, me halagas, Naruto-kun. Es la verdad, dijo Sasuke. Lo es, asintió Naruto. Ella rió de nuevo antes de inclinarse y poner una mano sobre su cabeza. Naruto se estremeció ante el repentino contacto. Su tacto era más suave que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en persona. Sintió un extraño cosquilleo en el estómago. Nos vemos mañana, Naruto-kun, dijo ella, apartándole el flequillo de la frente. No te preocupes por molestar. Siempre nos alegra tenerte aquí, ¿verdad, Sasuke? Sasuke levantó una ceja ante la mención de su nombre, pero el resto de su rostro permaneció impasible. Supongo que no eres la peor persona para tener cerca, dijo Sasuke. Naruto puso los ojos en blanco. A mí también me gusta pasar tiempo contigo, imbécil. La madre de Sasuke suspiró exasperada. Retrocedió un paso, alborotando el cabello de Naruto una vez más. Que tengas un buen día, Naruto-kun, dijo. Asegúrate de traer ropa para cambiarte mañana. Lo haré, Uchiha-san. Dijo Naruto mientras terminaba de ponerse los zapatos. Sonrió y saludó con la mano antes de irse. Oyó a Sasuke y a su madre despedirse. Regresó a casa preocupado. Papá está en casa, dijo Sasuke cuando oyeron el sonido de una puerta cerrándose. Sus ojos se iluminaron cuando dejó su libro y corrió hacia la entrada. Naruto lo siguió de mala gana. Después de su ya habitual entrenamiento y almuerzo, Naruto se quedó en casa de Sasuke. Usó el baño para asearse y se puso la mejor ropa que tenía, lo cual no era mucho decir. Desde allí, pasó el resto de la tarde con Sasuke en su habitación. Para asombro de Naruto, Sasuke tenía una enorme colección de libros de todo tipo. Se habían sentado a leer juntos, casi en silencio, hasta que llegó el padre de Sasuke. ¿De verdad es tan estricto tu padre?, susurró Naruto mientras caminaban por el pasillo. Sasuke asintió. Nunca sonríe. Estarás bien mientras no hagas ninguna estupidez. Naruto tragó saliva. Llegaron al final del pasillo. Un hombre alto estaba sentado en la entrada, quitándose los zapatos. Miró por encima del hombro a Naruto y Sasuke. Buenas noches, Sasuke dijo. Buenas noches, padre, respondió Sasuke, mucho más formal que con su madre.
Naruto sintió que se le revolvía el estómago. Si Sasuke es así de formal con su propio padre, ¿qué hay de mí? Buenas noches, Uchiha-sama, dijo Naruto, inclinando la cabeza. Sintió una gota de sudor rodar por su espalda. Me llamo Naruto Uzumaki. Me alegro mucho de conocerlo. El padre de Sasuke guardó silencio unos segundos antes de responder. El placer es mío, dijo. No hay necesidad de ser tan formal, Naruto-kun. Me llamo Fugaku Uchiha. Gracias, Uchiha-san. Bajó la mirada, cabizbajo. Naruto esperaba que su rostro no estuviera tan rojo como se sentía. Miró a Sasuke, quien puso los ojos en blanco. Naruto lo fulminó con la mirada. Me pusiste nervioso, imbécil. Sin decir nada más, el padre de Sasuke entró y caminó hacia el comedor. Sasuke lo siguió de cerca y Naruto lo siguió. Fugaku, llegaste un poco temprano, dijo la madre de Sasuke mientras revolvía algo en la estufa. Todavía no he terminado de comer. Está bien, respondió mientras se sentaba a la mesa baja. Mientras tanto, puedo hablar con Naruto y Sasuke. Sasuke siguió el ejemplo de su padre y se sentó, con Naruto a su lado. Naruto sintió que la confianza que le quedaba se desvanecía. ¿Por qué quiere hablar conmigo también? ¿Qué quiere que le diga? Mantuvo la mirada fija en la mesa para evitar mirar al padre de Sasuke. ¿Quieres un poco de té? Preguntó la madre de Sasuke. Estoy bien, respondió el hombre. ¿Y ustedes dos, chicos? Estoy bien, padre, dijo Sasuke. Es demasiado amargo. Naruto negó con la cabeza desesperadamente. Son tan generosos. ¿Qué hiciste hoy, Sasuke? Preguntó su padre. Sasuke se movió, casi imperceptiblemente, antes de responder. Naruto deseó tener el mismo nivel de autocontrol. Naruto y yo entrenamos por la mañana, dijo Sasuke. Después de comer, limpiamos y pasamos el resto de la tarde leyendo y estudiando. ¿Qué tipo de entrenamiento hiciste hoy? Preguntó. De inmediato, Sasuke enumeró y describió con todo detalle las diferentes cosas que habían estado haciendo durante las mañanas. Naruto escuchó, temeroso de añadir algo. De todos modos, no estaba seguro de tener la misma elocuencia que Sasuke. El padre de Sasuke no dijo nada mientras su hijo hablaba. Cuando Sasuke terminó, miró fijamente a su padre, esperando su respuesta. Ya veo, dijo el hombre. Tu entrenamiento parece adecuado por ahora. Naruto vio que los hombros de Sasuke se tensaban. Un destello de decepción cruzó sus ojos antes de desaparecer. Supongo que Sasuke quería que dijera más. Naruto levantó la vista de la mesa. Para su horror, el padre de Sasuke lo observaba fijamente, con una mirada severa y crítica. A pesar de su promesa de ser educado, se removió incómodo. Probablemente ya me odia, ¿sabes? ¿Qué tipo de entrenamiento hiciste, Naruto-kun? Preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Naruto sintió un repentino deseo de huir. Yo. Tartamudeó. Presa del pánico, miró a Sasuke, pero su rostro permanecía impasible. Se giró para mirar al padre de Sasuke. Supongo, he estado haciendo prácticamente lo mismo que Sasuke, ¿sabes? ¿Puedes seguir el ritmo de entrenamiento de mi hijo? Preguntó el hombre, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Sí? Respondió Naruto con nerviosismo. Se hizo el silencio en la habitación. Naruto se removió en su asiento sobre el cojín del suelo. El silencio se prolongó, incómodo. Gano la mayoría de los combates, dijo Sasuke una vez que el silencio se prolongó incómodamente. No, no lo harás. Espetó Naruto, saliendo de su nerviosismo mientras tiraba del cuello de Sasuke. Gano al menos la mitad de nuestros combates, ¿sabes? Cuando tengas suerte, murmuró Sasuke. ¡No! Gané el primer combate hoy. Sasuke resopló. Sí, pero aún así gané la mayoría. Naruto sintió que le hervía la sangre. Se disponía a discutir más con Sasuke cuando oyó una voz grave carraspeando. De inmediato, palideció y miró al patriarca Uchiha con miedo. Para su alivio, el hombre no parecía enojado por la discusión, sino más bien divertido. Naruto suspiró aliviado. La cena está lista, interrumpió la madre de Sasuke. ¿Dónde está Itachi? Dijo que. Su declaración fue interrumpida por una ráfaga de viento y humo cuando alguien entró a la cocina con un cuerpo tembloroso. Estoy aquí, madre, padre, dijo una voz profunda. Naruto parpadeó. Cuando el humo se disipó, un adolescente alto estaba en el centro de la habitación. El hermano de Sasuke. A diferencia de cuando Naruto lo conoció, parecía agotado. Tenía ojeras que rivalizaban con las de Roshi. Su rostro estaba más serio que antes, sin siquiera una pizca de sonrisa. Naruto se preguntó cómo había cambiado tanto desde la última vez que lo vio. Itachi. ¿Estás aquí?
dijo la madre de Sasuke, tomándose con calma su repentina aparición. Ayúdame a servir la cena. Obedientemente, Itachi acompañó a su madre a la cocina, no sin antes echarle una rápida mirada a Naruto. Naruto se obligó a no temblar. El hermano de Sasuke da más miedo que su padre. Un minuto después, regresaron con platos y tazones de comida, que colocaron sobre la mesa. Para alivio de Naruto, no era más elegante que lo que solían disfrutar a la hora del almuerzo. Gracias por la comida, dijo el padre de Sasuke mientras tomaba unos palillos. El resto de la mesa siguió su ejemplo y se zambulló en la comida. Comparado con el almuerzo con la madre de Sasuke, todos estaban tan serios como en silencio. Naruto se concentró en la comida frente a él. Quiso salir corriendo, pero sabía que habría sido de mala educación. Al menos la comida es buena. ¿Qué entrenamiento especial estás haciendo, Naruto-kun? Preguntó finalmente el padre de Sasuke, rompiendo el silencio. Naruto masticó y tragó saliva. Ahora mismo me concentro en el taijutsu, respondió. Mi resistencia es buena, así que me viene bien. Desafortunadamente, es cierto, se quejó Sasuke. Nunca te cansas. Estás celoso porque no me quedo sin aliento después del tercer partido. Y estás celoso porque mi precisión con los shuriken es mejor. Naruto le clavó el codo en las costillas a Sasuke. Al menos sé pedir ayuda cuando la necesito. Sasuke resopló y volvió a concentrarse en su comida. Naruto se arriesgó a mirar al padre de Sasuke, temeroso de decepcionarse. Para su sorpresa, el hombre volvió a parecer divertido. Deberían centrarse en sus fortalezas, dijo asintiendo. Pronto aprenderán a moldear el chakra. Podrán desarrollar sus propias técnicas y estilo de lucha más adelante. A partir de ahí, la tensión en el comedor disminuyó al surgir la conversación. La madre de Sasuke les contó una historia mientras su padre les hacía preguntas sobre su entrenamiento. Solo Itachi permaneció en completo silencio, comiendo mientras observaba la conversación. Naruto respondió con la mayor sinceridad posible. Con el tiempo, su incomodidad inicial se disipó y perdió el miedo de mirar al padre de Sasuke a los ojos. Sintió que había recibido una especie de aprobación silenciosa. Al terminar la cena, el padre de Sasuke se fue, mientras que Naruto, Sasuke e Itachi se quedaron para ayudar a limpiar. Naruto se ofreció a lavar los platos. No te preocupes, Naruto-kun, dijo con una sonrisa. Yo me encargo. Oh, si estás seguro, Uchiha-san, Naruto se removió. Muchas gracias por invitarme a cenar. Ella rió entre dientes. El placer es mío. Fugaku lleva un tiempo sintiendo curiosidad por ti. Tomó los platos sucios y los tiró en el fregadero antes de girarse para mirar a Naruto a los ojos. Ahora, Naruto-kun, continuó, tengo una pequeña pregunta para ti. ¿Ah? ¿Qué dices, Uchiha-san? Preguntó. ¿Te gustaría quedarte a pasar la noche? Preguntó ella, luciendo desafortunadamente sincera ante la invitación. Naruto sintió que se le calentaba la cara. ¿Por qué son tan amables conmigo? Qué raro. Negó con la cabeza. Está bien, Uchiha-san, tartamudeó. Ya llevo aquí demasiado tiempo, ¿sabes? Ella negó con la cabeza. No lo has hecho. Además, ¿no es un poco tarde para que te vayas sola a casa? Está bastante oscuro afuera. Oh, gracias, pero estaré bien, dijo Naruto. Bajó la mirada a sus pies, avergonzado. Ella lo miró en silencio durante unos segundos. Finalmente, suspiró. Está bien, si tú lo dices, Naruto-kun. Pero insisto en que Itachi te lleve a casa. No es seguro atravesar la aldea de noche, ni siquiera en estos tiempos de paz. Itachi. Naruto miró al hermano de Sasuke. Estaba tomando una taza de té en la mesa de la cocina con expresión tranquila. Sasuke estaba sentado a su lado, bebiendo de su propia taza e intentando no encogerse ante la amargura. Puedo, dijo Itachi mientras dejaba su taza. No lo había oído decir nada desde que llegó, aunque Sasuke lo miraba con admiración. ¿Seguro? Dijo Naruto. ¿Puedo ir también, Itachi? Preguntó Sasuke emocionado. Para sorpresa de Naruto, Itachi le dio un codazo en la frente y lo empujó hacia atrás. La próxima vez, Sasuke, dijo. Sasuke se frotó la frente con un puchero de frustración. La sala quedó en silencio. Voy a buscar mis cosas, dijo Naruto para romper la incomodidad. Sasuke bajó la mirada hacia su taza de té. Naruto corrió de vuelta a la habitación de Sasuke, agarró su mochila y corrió a la cocina. Itachi ya estaba en la salida, esperándolo en silencio. Estoy listo para irme, dijo Naruto innecesariamente. Itachi solo asintió mientras Sasuke se enfurruñaba en la mesa y su madre limpiaba. Se despidió antes de salir del complejo Uchiha. El camino al apartamento de Naruto fue incómodo.
Itachi no dijo nada y Naruto no tenía ni idea de cómo romper el silencio. Se preguntaba por qué Itachi prefería pasar tiempo con Naruto antes que con su propio hermano. Sasuke también podría haber venido con nosotros. Itachi era solo 1 o 2 años mayor que Fu, pero ya parecía más cansado y hastiado del mundo que Roshi. Podía entender por qué Sasuke lo admiraba tanto, pero al mismo tiempo, parecía tan distante. ¿Eres amigo de Sasuke?, preguntó Itachi al llegar al apartamento de Naruto, rompiendo la incomodidad. A Naruto se le cayeron las llaves. Itachi llevaba tanto tiempo en silencio que su pregunta lo sobresaltó. ¿Eh?, preguntó, girándose para mirar a Itachi. ¿Considerarías a Sasuke tu amigo?, preguntó de nuevo. Naruto se encogió de hombros. No estoy seguro, dijo. Él nunca lo diría y yo tampoco. Somos rivales, ya sabes. Itachi levantó una ceja. Naruto tragó saliva y jugueteó con las llaves en sus manos. Pero, pasamos demasiado tiempo juntos sin odiarnos ni pelearnos, admitió. Supongo que no es solo un rival. Para sorpresa de Naruto, Itachi rió entre dientes. Era la primera vez que lo veía expresar una alegría real y genuina. Su rostro cambió por completo y Naruto casi volvió a dejar caer las llaves. Itachi tarareó pensativo. Creo que Sasuke siente lo mismo. Oh, vale, respondió Naruto, sin palabras. Sasuke y yo somos amigos. Que tengas una buena noche, Naruto-kun, dijo Itachi, asintiendo con la cabeza. Buenas noches, Itachi-san, respondió Naruto, devolviéndole el gesto. Abrió la puerta principal y entró. Cuando se dio la vuelta para despedirse, Itachi ya se había ido. Capítulo 23. Nuevo socio. Controlar los brazos es más difícil de lo que esperaba, dijo Ann, mientras una gota de sudor caía por su frente. Claro que sí, dijo Yagura, poniendo los ojos en blanco. Si fuera fácil, todos ya seríamos Jinchurikis completos. Lo más difícil es no destruir nada. Ann asintió y volvió a invocar sus brazos de chakra, usando las 5 colas de chakra para mover un grupo de rocas. Roshi lo miró con celos e indignación. Yagura solo llevaba 2 semanas entrenándolos en el control de las diferentes formas. Ann ya casi dominaba la forma de 5 colas de la versión 1. Y luego estoy yo. Roshi no había tenido éxito controlando ni siquiera la forma inicial. A diferencia de Ann, solo podía usar el chakra del 4 colas robándolo, lo que obligaba al demonio mono a cederlo. Si bien esto aumentaba su poder y velocidad exponencialmente, tomar el chakra por la fuerza tenía sus inconvenientes. En lugar de protegerlo de los ataques, el velo quemaba. También afectaba su estado mental, volviéndolo más impulsivo y violento. Mientras tanto, Ann, Yujito, Bei y Yagura podían combinar su chakra con el de sus bestias para alcanzar formas superiores. Con ese poder, eran más fuertes, rápidos y estaban más protegidos que nunca. Al alcanzar un nivel superior, incluso tenían acceso a los brazos de chakra, que actuaban como extremidades suplementarias. Roshi pensó que toda la situación era injusta. ¿Cómo es que te tocó el tranquilo Biju? Miró a Ann con enojo. El otro hombre intentaba hacer malabarismos con un montón de rocas usando sus 5 nuevas extremidades mientras Yagura observaba impresionado. Frustrado, intentó usar de nuevo la forma Jinchuriki inicial. Cerró los ojos e invocó el chakra del Yombi. Sintió su poder, furioso y frustrado, acumulándose tras su ombligo. Al abrir los ojos, una capa de chakra lo rodeó, otorgándole fuerza y protección. Sin embargo, no fue un uso perfecto. El 4 colas estaba dentro de su mente, corrompiendo sus pensamientos y acciones. Si se concentraba, también podía sentir el chakra de la bestia quemándole la piel. Roshi hizo una mueca y abandonó la transformación. 2 semanas y sigo sin dominar la forma inicial. Resignado, Roshi se tomó un descanso de intentar robar el chakra del 4 colas. Se desplomó en la hierba con un suspiro. Miró al cielo, sintiendo una profunda lástima por sí mismo. ¿Aún no lo entiendes? Yagura se interpuso frente a él, bloqueándole la vista. Roshi hizo una mueca. No. El demonio sigue interfiriendo en mi mente. Ann tuvo suerte con su Biju. Miró fijamente a Ann, que ahora hacía malabarismos con las rocas sin ningún esfuerzo. ¡Qué bastardo con suerte! Yagura suspiró y se sentó a su lado. Para su alivio, recuperó la vista del cielo. ¿Sabes? Fu casi domina la forma inicial, dijo. Y solo tiene 10 años. La mueca de Roshi se profundizó. También tuvo suerte con su Biju. Utakata puede usar la habilidad del 6 colas para crear ácidos y combinarlos con su jutsu de burbujas, añadió Yagura. Sin repercusiones negativas para su cuerpo. Su Biju probablemente es débil.
Yugito-chan obtuvo el control total sobre su Bihulu y todas sus formas a la edad de 17 años. El 2 colas probablemente se apiadó de ella. Killer B domó al 8 colas, continuó Yagura con voz divertida. El 8 colas es considerado una de las bestias con cola más fuertes y testarudas. Se apiadó de la habilidad de rap de Killer B. Rossi sintió que se le acababan las excusas. Yagura suspiró, como si estuviera conteniendo la risa. Rossi sintió un repentino deseo de golpearle la cara. Rossi, conoces a 3 Hinchuriki con control total sobre sus Bihuu y a 3 más con control parcial, dijo Yagura. Eres el único que conozco que se niega obstinadamente a admitir que está haciendo algo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Rossi exigió saber. Bueno, para empezar, sigues llamando a tu bestia con cola un demonio mono furioso, respondió Yagura. Y sigues diciendo que es malvado y que no debería estar vivo. Ni siquiera lo respetas lo suficiente como para usar el nombre que le dio el sabio. Si yo estuviera en su lugar, también me negaría a prestarte mi chakra. Tiene razón. Estás equivocado. Yagura arqueó una ceja, pero no dijo nada. Se desplomó en el césped junto a Rossi, mirando al cielo. Se quedaron en silencio unos minutos. Los únicos sonidos provenían de Ann haciendo malabarismos con las piedras y los sonidos de la naturaleza. Finalmente, Yagura suspiró. Se levantó y miró fijamente a Rossi. Deberíamos relajarnos un poco, dijo. Tienes que dejar de concentrarte tanto en cosas. Desde el fondo, Rossi escuchó las rocas estrellarse contra el suelo, el ejercicio de Ann terminó. Yagura tiene razón, dijo Ann, acercándose a ellos. Tenemos que celebrar cómo logré controlar la forma versión 1 en un par de semanas. Rossi fulminó con la mirada a su amigo. Refrésalo, ¿por qué no? Hay un pueblo cerca, dijo Yagura. Podemos quedarnos en una posada con onsen y relajarnos. Tomar unas copas. Olvídate de tu fracaso absoluto al usar el chakra del zombie. Rossi podría haberse enojado más si Yagura no tuviera toda la razón. Frustrado, asintió. Un poco de sake mejoraría mucho la situación. Oh, el pueblo al que Yagura los condujo era mucho más sórdido de lo que Rossi esperaba. En lugar de restaurantes, solo vio bares y burdeles. Las calles estaban sucias y no había niños. En la posada, les cobraban por hora en lugar de por noche. También parecieron sorprendidos al ver a 3 hombres adultos compartiendo habitación, aunque educadamente no dijeron nada. ¿Cómo es que a Yagura solo le gustan este tipo de pueblos? Primero el barrio Tanzaku y ahora esto. Rossi gimió, tomando un sorbo de sake. El bar estaba ruidoso y lleno de gente feliz. Junto a él, Yagura y Ann charlaban con total despreocupación. ¡Qué suerte! Tomó otro sorbo, más grande. Le ardía al bajar por la garganta y llegar al estómago. Se estremeció. Maldito mono demonio. Así que no puedes actuar, ¿qué problema?, bromeó Yagura mientras ponía su brazo sano sobre el hombro de Rossi. A muchos les pasa a veces. Ann resopló. Rossi solo se contuvo de golpearlo con pura fuerza de voluntad. ¿Qué sabes de rendimiento?, murmuró Rossi. Llevo casado casi 15 años, dijo Yagura. Me ha pasado varias veces. No creo que Rossi se refiera a esa clase de actuación, dijo Ann con voz divertida. A Rossi también le entraron ganas de golpearlo. Ah, cierto, dijo Yagura. Bueno, sea cual sea tu actuación, nadie es perfecto. Te mataré, dijo Rossi mientras apartaba el brazo de Yagura de su hombro. El otro hombre solo rió. Rossi tomó otro sorbo de sake. Su mente ya estaba nublada y su autodesprecio no le ayudaba. Miró a Yagura, sentado a su lado, con furia. Para su consternación, el alcohol no parecía afectarle. Charlaba animadamente con Ann, quien podía beberse 3 botellas enteras antes de empezar a sentir algún efecto. Los beneficios de ser grande y alto. Necesitas relajarte, Rossi, dijo Yagura. Eres demasiado serio. Mira a Ann. Ya ha bebido el doble que tú. Eso es porque pesa 3 veces más que yo, se quejó Rossi. ¿Y quién controla mejor el chakra?, preguntó Yagura con una sonrisa burlona. Rossi apoyó la cabeza en la barra, acurrucándose entre sus brazos cruzados. Los mataré a ambos mientras duermen, refunfuñó a la barra, sin mucho entusiasmo. En fin, ¿cómo es que no empiezan a notar los efectos?, preguntó. Han estado bebiendo tanto como yo, o incluso más. Bueno, tal vez si tuvieras un mejor control de tu chakra, podrías usarlo para aumentar la velocidad de filtración de tu hígado, dijo Yagura, tomando un sorbo de sake. ¿El Bihulu puede hacer eso? Rossi levantó la cabeza para beber más, directamente de la botella esta vez. Yagura y Ann rieron para sí mismos.
Me alegra que mi sufrimiento te resulte gracioso. Ann se inclinó para hablarle al oído a Rosie, manteniendo la conversación en privado. Tienes que hablar con el Cuatro Colas, susurró. Ni siquiera le hablas y aún así intentas robarle su chakra por la fuerza. No quiero, refunfuñó Rosie. Bebió su sake directamente de la botella. Oyó a Ann suspirar exasperado. Simplemente hazlo, dijo Ann en voz alta esta vez. Rosie hizo una mueca. Incluso en la sala, todos parecían unirse para atacarlo y decirle que hablara con su Biju. Los únicos que se contuvieron fueron Gaara y Naruto, y él sabía por qué no lo hacían. Empezaba a preguntarse si solo era terco. Bien, exclamó Rosie, dejando la botella de golpe en la barra. Hablaré con ese cabrón. Pero nada va a cambiar. Yagura se encogió de hombros. No estés tan seguro de eso. Rosie lo miró fijamente mientras bebía el resto del sake. Rosie no esperó a que se le pasara la borrachera para hablar con su Biju. Una vez que salieron del bar y se dirigieron a su habitación en la posada, meditó. Unos segundos después, apareció en su mente, lejos de la habitación. Así que finalmente pensaste en hablar conmigo, se quejó el demonio mono. Rosie miró impasible al Cuatro Colas. Estaba inmovilizado contra un pilar, con los brazos y las piernas atados por gigantescas cadenas de chakra. Luchó contra sus ataduras, pero fue inútil. Miró a Rosie con el ceño fruncido. El sello es demasiado fuerte, incluso para un Biju. Necesito tu chakra, balbuceó Rosie. A pesar de no tener su cuerpo físico, sintió los efectos del alcohol. Su visión se nubló. Se tambaleó y cayó de rodillas, con náuseas. ¿Por qué me afecta el alcohol si ni siquiera soy yo mismo? El demonio mono se rió en el momento de debilidad, cruel y sádico. Rosie hizo una mueca. No recuerdo la última vez que hablé con el monstruo. Necesito tu chakra, repitió Rosie, mirando a la bestia con cola desde su posición arrodillada. La bestia dejó de reír al instante. ¿Cómo te atreves? Gritó. Durante toda tu vida, me has menospreciado a mí y a los de mi especie. Ni siquiera mencionas mi nombre. ¿Por qué debería dejarte usar mi chakra? Porque vives en mí, respondió Rosie. Si yo muero, tú también mueres. El mono resopló. El sonido era extraño al provenir de la criatura. Aún así, me reformaré. Tú no. Y seré libre. Pero tardará mucho, ¿no? Dijo Rosie. Y tardarás aún más en alcanzar todo tu poder. El Biju gruñó. Aún así, es preferible a dejarte robar mi chakra. Probablemente ni siquiera recuerdas mi nombre. ¿Por qué debería confiarte mi poder? Rosie frunció el ceño. Yo estaba más borracho de lo que creía, o el Cuatro Colas estaba hablando con sentido. Se miraron en silencio mientras esperaban a que el otro hablara. Nunca olvidé tu nombre, murmuró finalmente Rosie. Solo tenía 10 años cuando hablé contigo por primera vez, pero aún lo recuerdo. El Biju resopló de nuevo. Ah, ¿sí? ¿Y qué es? Tú eres Son Goku. El rey de los monos sabios, el guapo rey mono y el gran sabio que iguala el cielo, respondió sin perder el ritmo. La bestia lo miró fijamente, sorprendida de que Rosie recordara todos los títulos. Guardó silencio hasta que volvió a gruñir, chillando furiosamente. Si lo recuerdas, ¿por qué nunca has usado mi nombre? Gritó. Porque, Rosie tragó saliva. Nunca se le había ocurrido admitirlo ante nadie, y mucho menos ante el rey mono. Era demasiado orgulloso. Pensé que si no usaba tu nombre, siempre podría tener cierto control sobre ti, pasar a lo que pasara. ¿Qué? El Biju miró a Rosie con incredulidad. Rosie lo miró a los ojos, impasible. Lo siento, dijo Rosie. Esas dos palabras parecieron impactar al Biju más que cualquier otra cosa, pues se sobresaltó y retrocedió tanto como sus cadenas le permitieron. Rosie y el rey mono se miraron con expresión evaluativa, intentando expresar sus pensamientos con palabras. Esos títulos son demasiado largos, Rosie rompió el silencio primero. ¿Por qué no te llamo, hijo? El Cuatro Colas miró fijamente a Rosie, quien seguía arrodillado y borracho en el suelo. Tras lo que pareció una eternidad, gruñó y asintió. Eso funcionará, dijo Son Goku. Rosie sonrió antes de abandonar su mente. Cuando abrió los ojos, Yagura y Ann estaban sobre él, mirándolo fijamente con preocupación. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Preguntó Ann. Rosie no respondió. Antes de que nadie pudiera detenerlo, corrió al baño y de inmediato soltó el contenido de su estómago. Sus compañeros hicieron una mueca de compasión. Rosie se limpió la boca con el antebrazo. Al menos por fin he avanzado. Hinata miró la entrada de la academia con alivio.
Sus vacaciones de verano no habían sido las mejores y su separación de Naruto solo las había empeorado. Casi todos los días, se levantaba temprano para entrenar con su padre u otro miembro del clan. Se suponía que debía aprender a mejorar su Byakugan y a dominar el estilo de lucha puño suave. Sin embargo, el progreso había sido lento y decepcionante. Hinata no era tan fuerte como su padre esperaba. Se cansaba con facilidad y necesitaba practicar el mismo movimiento varias veces antes de poder repetirlo. Sus golpes eran torpes y a menudo fallaban el blanco. Dudaba ante sus oponentes. En comparación, su primo Neji, a pesar de pertenecer a la rama del clan, ya había progresado mucho más. Solo tenía 8 años, pero ya poseía una sólida base en todos los aspectos de las técnicas del clan. Incluso Hanabi, de tan solo 2 años, ya demostraba un alto nivel de taijutsu y una gran disposición para aprender. Hinata no se sentía la heredera del clan Hyuga. Se sentía débil, dócil y tímida. Su padre, aunque nunca fue abiertamente cruel, no se molestó en ocultar su decepción por su actuación. Aliviada de no tener que entrenar todos los días durante horas, entró en su aula. Fue la primera en llegar. Se sentó junto a la ventana y esperó con impaciencia a que llegara Naruto. Lo extrañó muchísimo. Poco a poco, otros estudiantes empezaron a llegar. Shino llegó después, sentado al fondo del aula. Sasuke llegó después, sentado solo cerca del frente. También llegaron otros estudiantes, algunos de los cuales no recordaba. Levantaba la vista cada vez que se abría la puerta, pero siempre se decepcionaba. Espero que siga inscrito en la academia. Hinata sabía que a veces los estudiantes abandonaban la clase durante los descansos. Juntó las yemas de los dedos. Se mordió el labio y bajó la mirada hacia su escritorio. Solo faltaban 5 minutos para que empezara la clase y Naruto aún no había llegado. A su alrededor, sus compañeros charlaban entre ellos, poniéndose al día tras unas vacaciones separados. Nadie le dirigió la palabra ni le pidió sentarse a su lado. A pesar de estar rodeada de otros niños de su edad, se sentía completamente sola. Para cuando Iruka entró para empezar la clase, se quedó sola en su mesa, intentando no llorar. Supongo que hoy soy la única. Ella se quedó mirando el escritorio mientras Iruka comenzó su conferencia, aunque no absorbió nada de lo que estaba diciendo. «Iruka-sensei», gritó una voz fuerte desde la puerta. Todos se giraron para mirarlo. Naruto estaba parado en la entrada del aula. Tenía los ojos abiertos de par en par por el pánico y la camisa al revés. Se detuvo un segundo para recuperar la respiración. El corazón de Hinata se aceleró. «Naruto», gritó Iruka. «¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tarde?» Naruto sonrió tímidamente. «Lo siento, Iruka-sensei», jadeó. «Olvidé poner la alarma anoche, así que me desperté tarde, ¿sabes?» Iruka suspiró. «Te dejaré libre, ya que es tu primer día de regreso», dijo, aclarándose la garganta. «Pero si llegas tarde otra vez, tendrás que quedarte aquí después de clase y ayudarme a limpiar. ¿Entiendes?» Naruto rió entre dientes y se rascó la nuca. «Sí, Iruka-sensei». Hinata captó a Sasuke murmurar algo, pero no pudo oírlo. Naruto debió haberlo hecho, sin embargo, porque le sacó la lengua a Sasuke cuando Iruka le dio la espalda. Con alegría, Naruto recorrió el aula con la mirada. Sus ojos se abrieron de alegría al ver a Hinata y la silla vacía junto a ella. Corrió a su mesa y se sentó. «Buenos días, Hinata-chan». Saludó con una sonrisa. «Te extrañé durante el verano, ¿sabes?» Hinata le devolvió la sonrisa. «Yo también te extrañé, Naruto-kun». Oh, el primer día de clases después de las vacaciones de verano, Naruto se despertó tarde. Se sobresaltó y miró con pánico el despertador que había olvidado programar la noche anterior. Realizó su rutina matutina a toda prisa, cepillándose los dientes y vistiéndose lo más rápido posible. Se puso la mochila y se llevó una rebanada de pan para comer de camino a la escuela. Cuando llegó, la clase ya había empezado. Se disculpó con Iruka, intentando recuperar la respiración. Para su gran alivio, su profesor no lo castigó y le permitió unirse a la clase. Sasuke lo llamó idiota en voz baja. Naruto le sacó la lengua antes de sentarse junto a Hinata. Para su eterna alegría, ella parecía tan feliz de verlo como él de verla. «Buenos días, Hinata-chan», dijo. «Te extrañé durante el verano, ¿sabes?» Hinata le devolvió la sonrisa. «Yo también te extrañé, Naruto-kun». «¿Qué hiciste durante el descanso?», preguntó. «¿Aprendiste algo interesante?». Antes de que Hinata pudiera responder, Iruka se aclaró la garganta. Naruto se giró para mirar a su maestro. Iruka lo miraba fijamente, con los brazos cruzados. «Naruto», gritó. «No es momento de hablar.
La clase ya empezó. Lo siento, Iruka-sensei, se disculpó de nuevo. Me callaré. Naruto hizo como si cerrara la boca. Oyó a otros niños reírse de él. Iruka suspiró y negó con la cabeza antes de continuar con la charla. Hablamos durante el almuerzo, ¿de acuerdo? Le susurró a Hinata. Ella respondió con un breve asentimiento. Naruto se recostó en su silla e intentó concentrarse en Iruka. Estaba contento de volver a la escuela. Su verano había sido extraño. Después de aquella primera cena con la familia de Sasuke, pasaba cada vez más tiempo en su casa. Casi todas las mañanas, Naruto iba al complejo Uchiha para entrenar y almorzar. Sin embargo, algunas veces se había quedado para relajarse con Sasuke o para ayudar a su madre. Ella había empezado a enseñarle algunas de sus recetas. Era una maestra paciente, asegurándose de que supiera todo sobre los ingredientes y utensilios de cocina. Por alguna razón, se había reído a carcajadas cuando Naruto dijo que su comida favorita era el ramen. Aunque la cocina de Naruto aún no estaba a su altura, era mejor que cualquier cosa que hubiera preparado desde cero. El padre de Sasuke había sido igualmente amable. La primera vez que Naruto vio al hombre, severo y con su uniforme de policía, sintió un sudor frío correr por su espalda. Esperaba que lo despreciara. Sin embargo, parecía sentir más curiosidad por Naruto que por cualquier otra cosa, preguntándole sobre su entrenamiento y habilidades. El miembro de la familia Uchiha que Naruto menos entendía era Itachi. El hermano mayor de Sasuke era solo 1 o 2 años mayor que Fu, pero actuaba como un hombre de la misma edad que An. Era callado y rara vez hablaba con Sasuke, y aún menos con Naruto. Sasuke admiraba a Itachi y a menudo le pedía que pasara tiempo con ellos. Sin embargo, a pesar de las súplicas de Sasuke, Itachi nunca se quedaba más allá de una comida y una breve conversación. Después de pasar tanto tiempo en casa de Sasuke, Naruto casi sentía que tenía otra familia adoptiva. Lástima que Sasuke sea un poco idiota. Oye, Sasuke. Gritó Naruto al sonar la campana para empezar la hora del almuerzo. Vamos a comer afuera. ¿Te unes? Sasuke parpadeó mirando a Naruto, alternando su mirada entre él y Hinata. Negó con la cabeza. Estoy bien. Almuercen sin mí. Naruto puso los ojos en blanco. Bien. Nos divertiremos más sin ti, ¿sabes? Bien. Bien. Es un idiota. Naruto resopló y salió del aula pisando fuerte. Hinata lo siguió. Salieron y se sentaron juntos a la sombra de un gran árbol. Naruto murmuró entre dientes sobre idiotas y Sasuke. ¿Por qué invitaste a Sasuke-kun a comer con nosotros, Naruto-kun? Preguntó Hinata, sacando una pequeña caja de bento y dejándola en el suelo. Entrenamos juntos durante el verano, explicó Naruto. Y siempre almorzábamos después del entrenamiento. Supongo que piensa que ahora que volvemos a la academia, ya no quiere pasar tiempo conmigo. Apoyó la barbilla en las rodillas y rodeó sus piernas con los brazos. Pensó que, después de pasar tanto tiempo juntos, se habían hecho amigos. Supongo que solo me quería como compañero de entrenamiento. Oh, susurró Hinata. Juntó las yemas de los dedos en un gesto que ya le resultaba familiar. Así que entrenaron juntos durante el verano. ¿Aprendieron algo nuevo? Aunque Naruto sabía que Hinata solo intentaba distraerlo, sonrió y asintió con la cabeza, ya más alegre. Sí, practicamos un montón. Presumió. Y su familia es genial. Incluso más genial que Sasuke. Su madre me enseñó un truco genial con Shuriken. Y un nuevo movimiento de Taijutsu. ¿Nuevo Taijutsu? Preguntó Hinata. ¿Puedo verlo? Naruto asintió con entusiasmo. Se levantó, sintiéndose más feliz. ¿Sí? Miren esto. Sin dudarlo, comenzó un elaborado kata de Taijutsu. Era más complejo que cualquier cosa que Iruka o los otros Jinchuriki le hubieran enseñado. Según la madre de Sasuke, era más adecuado para personas con alta resistencia y flexibilidad. Terminó la rutina con una patada alta. Hinata aplaudió al final, con los ojos brillantes de felicidad ante la exhibición. Fue genial, Naruto-kun. Dijo. Naruto rió entre dientes. Gracias. Dijo. Me llevó mucho tiempo aprender. Tal vez unas 3 semanas. Se rascó la barbilla pensativo antes de recordar algo más. Ah. Y tú también entrenabas mucho, ¿verdad, Hinata-chan? Preguntó. ¿Qué cosas interesantes aprendiste? Para sorpresa de Naruto, en lugar de presumir de un jutsu de clan genial como siempre hacía Sasuke, se estremeció. Se mordió el labio y bajó la mirada al suelo, con las manos en el regazo. Su mirada se endureció, como si intentara no llorar. ¿Qué pasa, Hinata-chan?
Preguntó, sentándose a su lado y mirándola a la cara. Es solo que, ella mantuvo sus ojos enfocados lejos de él. ¿Qué? Preguntó. Tragó saliva antes de volver a hablar, con una voz más suave que nunca. No soy tan buena como tú, confesó. Mi padre siempre se decepciona porque soy muy débil y lenta. ¿Tu padre? Naruto apretó los puños, indignado por Hinata. Hinata asintió. Me canso muy rápido, así que no puedo practicar mucho, continuó. Mi primo solo tiene un año más y ya sabe muchísimo. Es uno de los mejores que hemos visto en el clan Hyuga. Ya veo, dijo Naruto, sin palabras. No sabía qué decir para tranquilizarla. Se quedaron sentados en silencio, uno al lado del otro, absortos en sus pensamientos. Espera. Tengo una idea. Naruto se inclinó hacia adelante para mirar a Hinata a los ojos con una sonrisa en el rostro. ¿Una idea? Repitió con incertidumbre. ¿Sí? Gritó Naruto. Puedes entrenar con Sasuke y conmigo después de la escuela. Siempre vamos al área de entrenamiento y entrenamos allí. He mejorado muchísimo con eso. Quizás puedas venir también. Yo. Tartamudeó, sonrojándose. Pero, no creo que le guste a Sasuke-kun. Se negó cuando le pediste que almorzáramos juntos. Naruto puso los ojos en blanco. No te preocupes por él, dijo. Sasuke es un idiota, pero es de esos idiotas que harían lo que fuera por hacerse más fuerte. ¿Estás seguro? Preguntó mordiéndose el labio. Estoy seguro, dijo con seguridad. Hablaré con él después de la escuela y luego podrás venir con nosotros mañana, ¿sabes? Y así, también puedes pedir permiso, ¿no? ¿A tu primo o a quien sea? Sí, dijo. A pesar de su tartamudez, parecía segura y contenta con el plan. Se incorporó. Les pediré permiso a mis padres esta noche, continuó. Si les parece bien, iré con ustedes dos a entrenar un poco más. ¡Genial!, dijo Naruto con una sonrisa. Hinata le devolvió la sonrisa con nerviosismo. Gracias por la comida. Hinata juntó las manos antes de abrir su bento. A Naruto se le encogió el corazón. ¡Ark!, gritó. Olvidé prepararme la comida. Estaba saliendo corriendo de mi apartamento. Oh, Naruto-kun, dijo Hinata, con genuina pena por él. Puedo compartir algo de mi comida contigo. Mi madre siempre empaca más de lo necesario. Gracias, Hinata-chan, dijo con un suspiro. Me has salvado la vida. Juntos, se inclinaron sobre la caja bento. Estaban listos para comer cuando alguien los interrumpió. Oye, perdedor, dijo Sasuke, caminando hacia ellos. ¿Olvidaste tu comida? Naruto lo fulminó con la mirada. ¿Vino solo a burlarse de mí? ¿Y a ti qué te importa? Preguntó con una mueca. Sasuke puso los ojos en blanco. Para sorpresa de Naruto, en lugar de irse o decir nada más, se sentó junto a él y puso su bento junto al de Hinata. A Naruto se le hizo agua a la boca al verlo. La comida de Uchiha-san. Me di cuenta de que probablemente olvidaste traer comida, explicó Sasuke. Puedes compartir algo de la mía. Serías un pésimo compañero de entrenamiento si tienes hambre. Eso sí, no te lo comas todo. Antes de poder pensarlo dos veces, abrazó a Sasuke y lo tiró al suelo. Gracias, Sasuke. Dijo radiante. Quizás no seas tan idiota como pensaba. Quítate de encima. Dijo Sasuke, empujándolo y volviendo a sentarse. ¿Y a qué te refieres con que no tanto? Naruto rió entre dientes, negándose a responder la pregunta de Sasuke. Con la comida de Hinata y Sasuke, era más que suficiente para los tres. Empezaron a comer. La comida de Hinata era tan buena como parecía, y la madre de Sasuke era la mejor cocinera que Naruto conocía. Fue, sin duda, una de las mejores comidas que había probado en su vida. Mientras Naruto y Hinata hablaban, Sasuke guardaba silencio, comiendo solo con la mirada perdida. Sin embargo, Naruto se dio cuenta de que estaba escuchando su conversación. Todo se reduce a cómo se sienta. Cuando terminaron, se sentaron juntos, disfrutando de la sombra del árbol. Ah, sí, Sasuke, dijo Naruto, volviéndose hacia su amigo. Hinata quiere hacerse más fuerte, así que la invité a entrenar. ¿Invitado? Sasuke arqueó una ceja antes de volverse para mirar a Hinata con ojo crítico. Ella se sonrojó y apartó la mirada ante su intensa mirada. Naruto puso los ojos en blanco. Sí, dijo. La invité. Dice que quiere entrenar más. ¿Verdad, Hinata-chan? Ella asintió con la cabeza, vacilante. Sasuke frunció el ceño. ¿Seguro que puedes seguirnos el ritmo? Preguntó. Pasamos al menos 3 horas entrenando después de la escuela. Hinata se mordió el labio y se sonrojó. Sus ojos brillaron y Naruto notó que estaba tentada a rechazar la invitación. Estará bien.
insistió Naruto, agarrándola del hombro. Ella se sobresaltó al sentir el repentino toque. Además, la única manera de mejorar es practicando, ¿sabes? Supongo, respondió Sasuke con escepticismo. Mantuvo el ceño fruncido, pero miró a Hinata con más atención. Mi padre dijo que el clan Hyuga tiene un estilo de lucha diferente. Naruto le dio un codazo en el hombro a Hinata. Ella dio un salto antes de asentir ante la pregunta implícita. Sí, dijo. He estado aprendiendo los primeros pasos de la técnica del puño suave. Es un Kekkei Genkai en mi clan. En ese caso, mejor que vengas, dijo Sasuke. Empezó a alejarse sin ellos. Mi hermano dice que debería intentar entrenar con más de una persona, de todas formas. Dejó a Hinata y Naruto sin decir nada más. Lo vieron alejarse. Naruto volvió la mirada hacia Hinata con una sonrisa. Sí, dijo. Pregúntales a tus padres si puedes venir a entrenar con nosotros. Sasuke es un poco idiota, pero es un buen compañero de entrenamiento. Puedes practicar lo que aprendiste con nosotros. Hinata asintió. Todavía parecía nerviosa, pero el miedo de antes había desaparecido. Con la aprobación de Sasuke, no se le ocurría ninguna excusa para que se negara. Se sentaron y hablaron unos minutos más hasta que llegó la hora de volver a clase. Su familia cenaba junta en silencio. Hinata dudó. Jugueteó con los palillos, desviando la mirada hacia sus padres. Su padre tenía los ojos cerrados. Tomó un bocado y masticó pensativo. Su madre se concentró en Hanabi, intentando enseñarle a usar los palillos correctamente. Hanabi solo parecía interesada en agarrar la comida con las manos, aunque terca como siempre. Hinata miró a sus padres y a su hermana antes de darse la vuelta para observar a los miembros de la rama familiar. Estaban de pie contra las paredes, como guardias y sirvientes silenciosos. Tragó saliva y se armó de valor. Padre, empezó. Tragó saliva de nuevo mientras se obligaba a dejar de juguetear con los palillos. ¿Qué pasa? Preguntó sin abrir los ojos. Su indiferencia la hizo sentir más pequeña que de costumbre. Hinata tragó saliva para armarse de valor. Uno de mis amigos me preguntó si quería entrenar y entrenar con él después de la escuela, dijo. Su padre finalmente abrió los ojos para mirarla. Su madre dejó de intentar obligar a Hanabi a usar los palillos para mirar a Hinata, con los ojos abiertos como platos. Solo Hanabi permaneció concentrada en su tarea, engullendo la comida tan rápido como pudo. Después del horario de la academia, supongo, preguntó su padre. Por primera vez en mucho tiempo, su atención estaba completamente centrada en ella. Hinata asintió. Mi amigo, siempre entrenaba con uno de sus amigos después de la escuela. Me preguntó si quería reunirme con ellos. ¿Quién es esta amiga, Hinata? Preguntó su madre. No creo que hayas mencionado a ningún amigo de la academia antes. Hinata dudó. No quería contarles sobre Naruto. La reacción de Cole bastó para saber qué pensarían. Es con Sasuke Uchiha, mintió. Hablamos durante el almuerzo sobre entrenar juntos. ¿Sasuke Uchiha? Preguntó su padre, arqueando las cejas. ¿Te invitó? Hinata pensó que Naruto se habría sentido insultado por su tono. Se mordió el labio y asintió, sin querer decir nada más. Miró a su padre. Su corazón latía con fuerza esperando su respuesta. Por favor, di que sí, padre. Después de lo que pareció una eternidad, él asintió y Hinata sintió que la tensión se liberaba de sus hombros. Podrían ser útiles sesiones de entrenamiento adicionales con un miembro del clan Uchiha, dijo, con el ceño pensativo en su rostro. Gracias, padre, dijo ella, tratando de no demostrar lo contenta que estaba por su aprobación. La miró fijamente. Asegúrate de no avergonzar a nuestro clan, ordenó. Se mordió el labio y asintió. Sabía que Sasuke y Naruto eran mucho más talentosos que ella. Solo esperaba no avergonzarse demasiado. Sasuke miró fijamente a la chica frente a él. Había caminado hacia el área de entrenamiento con Naruto después de terminar la clase. Ahora, permanecía tímidamente detrás de él, como si su presencia bastara para protegerla de cualquier cosa, evitando la mirada de Sasuke. Buenas tardes, Sasuke-kun, dijo. ¿Cómo estás? Bien, dijo Sasuke. Ni siquiera puede hablar bien. Debería haberle dicho a Naruto que practicara con ella a solas. Ante su tono brusco, ella se alejó aún más de Naruto, con la vista fija en el suelo. Sasuke frunció el ceño. No puedes convertirte en shinobi si tienes miedo todo el tiempo. ¿Y cómo vamos a terminar las peleas? Preguntó Naruto con una sonrisa, ignorando por completo la tensión del ambiente. No lo sé, dijo Sasuke encogiéndose de hombros. 2 contra 1. No es justo. Protestó Naruto.
Es la primera vez que Hinata-chan está con nosotros. Deberíamos turnarnos. Bien, dijo Sasuke. Cruzó los brazos. ¿Quién es el primero? No lo sé. Naruto se frotó la barbilla pensativo. ¿Piedra, papel o tijera? Sasuke se encogió de hombros. ¿Por qué no? Preguntó. El perdedor tiene que quedarse sentado y ver el primer partido. Claro. Naruto le dio un pulgar hacia arriba. Naruto jaló la mano de Hinata, de modo que los tres formaron un círculo. Jugaron. Para consternación de Sasuke, Naruto perdió, convirtiendo el primer combate de la tarde en un entrenamiento entre Sasuke y Hinata. Supongo que tendré que tomármelo con calma por ahora. ¿Sí? Puedes hacerlo, Hinata-chan. Animó Naruto. Hinata solo parecía más insegura y se removió, juntando las yemas de los dedos. No estoy segura de ser una buena oponente, Naruto-kun, admitió. Ni siquiera hemos empezado a entrenar, y ya parece que está a punto de llorar. No te preocupes, Hinata-chan, la tranquilizó Naruto. Eres muy fuerte y genial. Para sorpresa de Sasuke, ella asintió y se enderezó. Caminó hacia el centro del campo de entrenamiento e inclinó la cabeza respetuosamente. Sasuke la imitó, inclinándose ante ella. Intentaré no hacerte llorar, al menos. Comenzó su combate. Sasuke la empujó hacia atrás primero, sin querer terminar el combate hasta comprender su estilo de lucha. Ella retrocedió, manteniendo las manos al frente. Su postura era débil, y él vio muchas oportunidades para atacar. Suspiró para sí mismo, molesto. ¿Por qué Naruto tenía que perder la partida? ¿Te lo estás tomando en serio? Preguntó. Ella se estremeció y lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Ven a por mí con todo lo que tengas. Dijo, sin poder evitar que la frustración se le reflejara en la voz. Si no vas a contraatacar, mejor lárgate. Oye. No seas idiota con Hinata-chan. Gritó Naruto. Se está esforzando al máximo, ¿sabes? Naruto, Hinata se giró para mirar a su amiga por unos segundos antes de volver a fijar la mirada en Sasuke. Para deleite de Sasuke, su anterior debilidad había desaparecido, y se irguió, con los brazos extendidos. Sasuke sonrió. Así está mejor. Aún no puedes vencerme. Se burló Sasuke. Ella solo lo miró fijamente. Aunque él aún percibía un atisbo de nerviosismo, sus ojos estaban llenos de determinación. Se abalanzó para atacar. Fue un golpe certero en su hombro. Era un movimiento que le había permitido derrotar a Naruto incontables veces. Sin embargo, en el último segundo, ella se hizo a un lado y le golpeó el brazo con la palma abierta. Al instante, un dolor le recorrió el brazo de arriba abajo y gritó. Sasuke cayó al suelo, agarrándose el brazo herido. Era el peor dolor que había sentido jamás, incluso más fuerte que cuando se cortó accidentalmente la palma de la mano con un kunai. En segundos, Naruto y Hinata estaban a sus costados. Intentó levantarse solo, pero solo pudo retorcerse de dolor. ¿Qué pasó? Preguntó Naruto, presa del pánico. Tu brazo se ve bien, Sasuke. ¿De verdad te dolía tanto? Sasuke asintió y apretó los dientes. Huele, dijo. ¿Qué te hizo? Sasuke reprimió un segundo grito de dolor. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Repitió Hinata mientras rebuscaba en su bolso. Le entregó un pequeño bote lleno de ungüento. Para sorpresa de Sasuke, ella sollozaba. Aquí tienes un ungüento curativo de nuestro clan, dijo entre lágrimas. Te aliviará el dolor. Sasuke reprimió otro grito mientras tomaba la bañera con la mano sana. Se frotó el ungüento en el brazo. Casi al instante, el dolor disminuyó, pero seguía sin poder mover bien el brazo. Exhaló bruscamente por la boca. Se obligó a tragar saliva y a respirar de nuevo, más despacio por la nariz. Miró su brazo, inerte e inútil, y apretó los dientes. Naruto se sentó junto a Sasuke, con el rostro pálido. Lo siento mucho, Sasuke-kun, dijo Hinata, con lágrimas en los ojos. Usé demasiado chakra en mi ataque. Se suponía que solo dolía un poco. Con el rabillo del ojo, vio a Naruto agarrándole la mano en silencio. Sasuke negó con la cabeza. Con su medicina, su brazo ya estaba volviendo a la normalidad. No, dijo Sasuke. Es mi culpa. No debí subestimarte. Mi madre siempre me regaña por eso. ¿Eh? Hinata dejó de sollozar para mirarlo confundida. Se secó las lágrimas con el antebrazo. Ganaste con justicia, admitió. Se va a curar, ¿verdad? Sé cierto, dijo. Lo siento mucho, Sasuke-kun. Tranquilo, dijo Sasuke. Intentó levantarse. Para su alivio, Naruto lo ayudó. Te pedí que te tomaras la pelea en serio, y lo hiciste.
Tragó saliva, con la vista fija en el suelo. Supongo. Aún lo siento mucho, Sasuke-kun. Sasuke se encogió de hombros. Estaré bien. Supongo que Naruto tenía razón en que eres más fuerte de lo que pareces. Hinata se puso colorada. Escondió la cara entre las palmas de las manos y se secó los ojos. Gracias, Sasuke-kun. Eres muy amable. Creo que es la primera vez que alguien me dice eso. Sasuke gruñó. No puedo pelear en estas condiciones. Mejor practicaré el lanzamiento de Shuriken. Tú y Naruto pueden entrenar. Naruto se rió y ayudó a Hinata a levantarse también. No me golpees como le pegaste a Sasuke. Hinata negó con la cabeza. No lo haré, prometió. Tenía la cara enrojecida y los ojos hinchados, pero había dejado de llorar. Durante el resto de su entrenamiento, Sasuke los observó entrenar y comparar katas mientras lanzaba shurikens con una mano. Tras el elogio de Sasuke, ella estaba mucho menos nerviosa, aunque su postura seguía siendo insegura. Sasuke miró su brazo herido. Tal vez no esté tan débil después de todo. Capítulo 24. Celebra los nuevos momentos. Después de esa pelea inicial con Sasuke, Naruto siempre invitaba a Hinata a sus sesiones de entrenamiento. Aunque Hinata no era tan rápida ni fuerte como Sasuke, su estilo de lucha implicaba que Naruto esquivaba constantemente sus ataques. Cuando lograba golpearlo, era suficiente para noquearlo. Incluso con el poder del Kyuubi, su cuerpo tardó unos minutos en recuperarse. La mejor solución era simplemente evitar sus ataques por completo. Se notaba que a Sasuke también le gustaba su compañía. Al menos, había empezado a almorzar con ellos de vez en cuando. Sin embargo, a diferencia de Naruto, no tenía ningún apodo despectivo para ella. Uf. Estoy agotado. Gritó Naruto mientras se desplomaba sobre la hierba. Había estado entrenando sin parar desde que la academia terminó. A poca distancia, Hinata y Sasuke se sentaron, también exhaustos. ¿Ya terminaste, perdedor?, preguntó Sasuke con una sonrisa burlona. Naruto podría haber encontrado sus palabras más amenazantes si no le costara respirar. Naruto le devolvió la sonrisa. Podría hacer esto todo el día, ¿sabes? Hinata rió, pero no dijo nada. Naruto cerró los ojos mientras se relajaba en la hierba, con la cabeza entre las palmas de las manos. Juntos, los tres se tranquilizaron mientras dejaban que su respiración se normalizara. Nadie habló y Naruto dejó que la paz y la tranquilidad lo envolvieran como una manta de seguridad. ¡Qué bien! Para su sorpresa, fue Sasuke quien rompió el silencio primero. Oye, perdedor, dijo. Naruto se giró hacia él con el ceño fruncido. ¿Qué quieres, idiota? Mi madre me pidió que te invitara a cenar mañana, dijo. Y que pasaras la noche. Dijo que haré lo que sea para convencerte. Naruto frunció el ceño, confundido. ¿Pasar la noche?, preguntó. Aunque la madre de Sasuke lo había invitado a cenar varias veces, no había insistido en que se quedara a pasar la noche. ¿Por qué quiere que me quede? Sasuke se encogió de hombros, con el rostro deliberadamente neutral. No lo sé, dijo. Creo que quiere celebrar el ascenso de Itachi. Ahora es un Jounin. Espera, ¿en serio? ¿Ya? Naruto se incorporó y miró a Sasuke con incredulidad. Fu era solo 1 o 2 años menor que Itachi y solo un genin. También recordaba que Utakata y Yujito se habían convertido en Jounin a los 15 o 16 años. Supongo que Itachi debía de tener mucho talento. Sí, asintió Sasuke, con aire de orgullo y celos. Tiene 12 años. ¿12? Repitió Naruto, sorprendido. Y yo que pensaba que Fu era genial por convertirse en genin a los 10. Pero ese no es el punto, dijo Sasuke, intentando reenfocar la conversación. Mi madre quiere que vengas. Yo. Se señaló Naruto, confundido. Nunca había pensado que a Itachi le importara tanto como para invitarlo a una fiesta. Ella también quiere que te invite, continuó, volviendo su mirada hacia Hinata. ¿Yo también?, preguntó sorprendida. Pero primero tienes que pedir permiso, ¿verdad?, preguntó Sasuke. Pero, ¿por qué yo?, preguntó. No creo haber conocido nunca a tu hermano. Juntó las yemas de los dedos. Sasuke se inclinó y le susurró algo al oído. Dijera lo que dijera, Hinata abrió mucho los ojos y sonrió. No sé si puedo ir, pero pediré permiso, dijo con una sonrisa. Si no puedo, te enviaré un regalo. Naruto frunció el ceño confundido. ¿Qué demonios le acaba de decir Sasuke? Sasuke asintió ante sus palabras y se levantó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Bueno, debería irme a casa, dijo, ignorando deliberadamente el ceño fruncido de Naruto. Hasta luego, Hinata-san, perdedora.
Nos vemos luego, idiota, dijo Naruto. Nos vemos mañana, Sasuke-kun, dijo Hinata. Sin decir más, Sasuke se alejó. Imitando a Sasuke, Hinata se levantó y estiró los brazos. Extendió una mano para ayudar a Naruto a levantarse. Agradecido, Naruto tomó su mano. Entonces, ¿qué te dijo Sasuke?, preguntó con curiosidad. Oh, nada importante, respondió ella con una sonrisa enigmática. Solo que necesita más gente para que sea una verdadera fiesta. Naruto arqueó una ceja, confundido. Negó con la cabeza. Se despidió de Hinata antes de regresar a casa. Supongo que luego veré de qué estaban hablando. Oh, ya casi llegamos, dijo Sasuke mientras los tres se acercaban a la entrada de los aposentos Uchiha. Naruto y Hinata asintieron con un murmullo. Aunque él ya conocía el viaje como la palma de su mano, era la primera vez que Hinata visitaba el complejo Uchiha. Para su alivio, había recibido permiso para caminar con ellos después de que terminara la academia, siempre y cuando estuviera en la puerta antes del anochecer. Aunque Naruto estaba decepcionado de que se marchara temprano de la celebración, era un pequeño precio a pagar por su compañía. Por aquí, dijo Sasuke mientras cruzaban la entrada y entraban al complejo. En pocos minutos, llegaron a su casa. Mamá. Ya llegué. Gritó Sasuke mientras se quitaba los zapatos en la entrada. Bienvenido a casa, Sasuke. La madre de Sasuke asomó la cabeza. Sonrió al ver que Naruto y Hinata estaban allí. Y también trajiste a tus amigos. Son solo mis compañeros de entrenamiento, murmuró Sasuke, aunque no parecía particularmente molesto por sus palabras. Su madre suspiró con buen humor antes de caminar hasta pararse frente a Naruto y Hinata. Primero miró a Hinata. Buenas tardes, usted debe ser Hinata Hyuga, dijo. Me llamo Mikoto Uchiha. Mucho gusto en conocerla. Igualmente, Uchiha-san, dijo Hinata con una reverencia. Muchas gracias por invitarme a su casa. Es un lugar encantador. Hinata es muy educada. La madre de Sasuke miró a Naruto. Sonrió al ver la gran mochila que llevaba colgada a la espalda. ¿Así que preparaste tus cosas para pasar la noche, Naruto-kun? Naruto asintió con entusiasmo. ¿Sí? Sasuke me dijo que Itachi ya es un Jounin y que tenemos que celebrarlo. Se tapó la boca mientras reía entre dientes. Bueno, siempre nos alegra tenerte de visita, dijo. Naruto sintió que se sonrojaba. Fijó la mirada en sus sandalias mientras se las quitaba. No sabía si alguna vez se acostumbraría a su amabilidad. A su lado, Hinata también se quitó los zapatos. Juntos, se pusieron las pantuflas y entraron. ¿Les gustaría comer algo mientras esperamos a su padre e Itachi?, preguntó mientras los guiaba al comedor. ¿O beber algo? ¿Tomates?, preguntó Sasuke, intentando parecer indiferente. Naruto casi puso los ojos en blanco. Ese tipo está obsesionado con esas tonterías. Claro, Sasuke, dijo con una sonrisa perpleja. Les cortaré fruta y tomates a los tres. Esperen. Los dejó mientras se dirigía a la cocina. En silencio, los tres se acercaron a la mesa baja. Sin armas ni puños de por medio, se miraron con torpeza, sin saber de qué hablar. Entonces, ¿Itachi ya es un Jounin?, preguntó Naruto, rompiendo el silencio. Sasuke asintió. Hace unas semanas, de hecho. Ya hablan de que se unirá a Anbu. Al igual que el día anterior, su voz denotaba una mezcla de orgullo y celos. Eso suena genial, Sasuke-kun, dijo Hinata, tratando de mantener la conversación. Pero su hermano da mucho miedo, le susurró Naruto a Hinata. Siempre tiene esa cara súper seria, ¿sabes? Lo oí. Dijo Sasuke, con tono molesto. Naruto sonrió y se rascó la nuca. Hinata rió. Aquí tienen, niños, dijo la madre de Sasuke mientras les ponía un plato lleno de bocadillos. Voy a empezar a preparar la cena. Llámenme si necesitan algo. Claro, mamá, dijo Sasuke. Gracias, Uchiha-san, dijeron Naruto y Hinata, asintiendo con la cabeza en agradecimiento. Ella sonrió. De nada, niños. La cena no tardará mucho. Oh, sin nada más que hacer hasta la cena, los tres decidieron ponerse a hacer sus tareas. Para disgusto de Naruto, tanto Hinata como Sasuke terminaron rápidamente, dejando a Naruto atrás mientras luchaba con las matemáticas. Se supone que debes multiplicarlos, no sumarlos. Gritó Sasuke. Parecía a punto de romperse mientras Naruto luchaba con las fracciones. Era la mayor emoción que había visto en el rostro de Sasuke en mucho tiempo. Hinata contuvo una risita ante su reacción. Lo siento, idiota, murmuró Naruto mientras borraba la respuesta. Supongo que tendré que seguir tu consejo de genio. Sasuke abrió la boca para replicar, pero resopló y apartó la mirada con un puchero.
En ese momento, Hinata no pudo contener la risa y resopló. Naruto le sonrió mientras anotaba la respuesta correcta. Deberíamos hacer la tarea juntos más a menudo. Sus reacciones son divertidísimas. Naruto continuó repasando los problemas con la ayuda de Hinata cuando oyeron un ruido en la puerta. Sasuke, que había salido de su enfado, se incorporó y sonrió. Papá ya está en casa, dijo emocionado. Sin esperarlos, se dirigió a la puerta principal. Terminaré esto más tarde. Naruto cerró su cuaderno. Se levantó y caminó junto a Hinata para encontrarse con Sasuke. Al llegar a la entrada, Sasuke esperaba la atención de su padre mientras este se quitaba los zapatos. Bienvenido a casa, padre, dijo Sasuke. Gracias Sasuke, gruñó, sin mirar en dirección a Sasuke. Bienvenido a casa, Uchiha-san, dijo Naruto mientras se acercaba. Aunque el hombre no daba tanto miedo como la primera vez que lo conocieron, aún tenía algo intimidante. Hola, Naruto-kun, dijo. Su mirada se desvió de Naruto a Hinata, que estaba a su lado. Se movió un poco nerviosa mientras inclinaba la cabeza profundamente. Buenas noches, Uchiha-san, dijo. Me llamo Hinata Hyuga. Me alegra mucho conocerlo. El padre de Sasuke asintió. Me llamo Fugaku Uchiha, dijo. El placer es mío. Una vez cumplidas las formalidades, entró. Los tres lo siguieron como una fila de patitos. Bienvenido a casa, Fugaku, dijo la madre de Sasuke mientras removía algo en la estufa. La cena solo tardará unos minutos más. Claro, Mikoto, dijo. También traje lo que pediste. Sin decir nada más, colocó cuidadosamente una caja en la encimera de la cocina. Naruto la miró. Debía de contener algo importante, ya que el padre de Sasuke la había guardado lejos de los bordes. Gracias, Fugaku. Lo necesitaremos para más tarde, dijo la madre de Sasuke. Sonrió con ojos brillantes y alegres. El padre de Sasuke solo asintió. Volvió la mirada hacia los niños que lo seguían. Me quitaré el uniforme, dijo. Ayuda a tu madre a poner la mesa. Sasuke asintió. Sí, padre. Satisfecho, su padre se alejó mientras los tres niños se dirigían al comedor. Juntos, recogieron la mesa de sus tareas. Naruto llevó su mochila a la habitación de Sasuke y aprovechó para ir al baño. Cuando regresó, Hinata y Sasuke habían terminado de poner la mesa. Se sentaron uno al lado del otro susurrando. Se detuvieron al ver a Naruto de pie junto a la entrada. Oh, Naruto. Hola, dijo Hinata. Naruto frunció el ceño. ¿De qué estaban hablando ustedes dos? Preguntó mientras se sentaba junto a Hinata, poniéndola en el medio. Oh, nada importante, dijo Hinata con naturalidad, con una sonrisa sincera. Naruto frunció aún más el ceño. Algo está pasando. Lo presiento. La cena está lista, dijo la madre de Sasuke al entrar al comedor con los brazos llenos de comida. Dejó los platos sobre la mesa. Naruto sintió que se le caía la baba al verlo. Mamá, ¿dónde está Itachi? Preguntó Sasuke. Oh, dijo que tenía trabajo en la oficina del Hokage, dijo, agitando la mano. Me envió un mensaje diciendo que podíamos empezar sin él. Regresó a la cocina a recoger más platos. El ceño de Naruto se acentuó. Pensé que era para celebrar el ascenso de Itachi. Su presentimiento de que algo extraño iba a suceder se intensificó. Miró a Sasuke y a Hinata, desafiándolos a que se derrumbaran, pero sus rostros permanecieron impasibles. Huele bien, comentó el padre de Sasuke al entrar. Se había quitado la armadura y se había puesto un yukata más informal. Intenté preparar algo para todos, dijo la madre de Sasuke mientras ponía más platos en la mesa. Regresó a la cocina. El padre de Sasuke tarareó en señal de asentimiento. Se sentó a la mesa, justo frente a Sasuke. Sasuke se inquietó levemente ante la atención mientras enderezaba la espalda. En medio, Hinata se arrodilló resueltamente, con perfecta serenidad y disciplina. Naruto los imitó, aunque estaba seguro de que se movía demasiado para estar cerca de su nivel. La madre de Sasuke regresó con la misteriosa caja de antes. La colocó en el centro de la mesa. La mirada de Naruto se fijó en ella de inmediato. Me pregunto qué habrá dentro. Se sentó junto al padre de Sasuke y frente a Naruto. Le dedicó una sonrisa. Naruto se relajó. Su presencia siempre bastaba para calmarlo. Gracias por la comida, Mikoto, dijo el padre de Sasuke asintiendo con la cabeza. Su sonrisa se ensanchó. De nada. Antes de empezar, solo quería decirle unas palabras. Naruto esperó pacientemente a que ella hablara antes de empezar a comer. Para su sorpresa, en lugar de decir algo sobre Itachi y su ascenso, su mirada se dirigió a Naruto. Los demás en la mesa la siguieron mientras todos se concentraban en él. Naruto volvió a inquietarse. ¡Feliz cumpleaños!
dijo con una sonrisa. Destapó la caja. Dentro había un pastel. En la parte superior, Naruto pudo leer "Feliz cumpleaños", escrito con glaseado. Alrededor de la mesa, los demás aplaudieron mientras lo felicitaban. Naruto sintió que se le encendía la cara y bajó la mirada hacia sus rodillas. Es mi cumpleaños. ¿Lo olvidé otra vez? Feliz cumpleaños, Naruto-kun, dijo Hinata desde su lado, envolviéndolo con sus brazos. Oh, gracias, susurró Naruto, con la vista fija en cualquier lugar menos en quienes lo felicitaban. Hinata rompió el abrazo para recostarse en el cojín de su asiento. Le sonrió radiante. Naruto le devolvió la sonrisa con incertidumbre. Supongo que esto explica muchas cosas. Volvió la mirada hacia los padres de Sasuke. La madre de Sasuke sonreía, mientras que su padre mantenía la misma expresión seria. Sin embargo, por su mirada, notó que el hombre estaba ligeramente divertido. Por su parte, Hinata, Sasuke puso los ojos en blanco. Su reacción fue suficiente para sacar a Naruto de su asombro. Muchas gracias, dijo. Hizo una reverencia a los padres de Sasuke. Nunca, había tenido una fiesta de cumpleaños. Bueno, al menos no en el mundo físico. Su mirada se suavizó. Siempre es un buen momento para celebrar, dijo. Espero que podamos pasar muchos más cumpleaños juntos. Naruto asintió, sin palabras. Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas. Apretó los puños. Reprimió sus emociones y forzó una sonrisa. Muchas gracias, Uchiha-san, dijo. Te lo agradezco mucho, ¿sabes? De nada, Naruto-kun, dijo. Ahora, sin más preámbulos, a comer. Aliviado de tener algo que hacer, Naruto empezó a comer. Estaba tan bueno como esperaba. A su lado, Hinata comía despacio, dando pequeños bocados, con la gracia de siempre. En cuanto terminaron de comer, la madre de Sasuke recogió la mesa. Regresó de la cocina con un cuchillo, un encendedor y una cámara. Encendió una vela en el centro del pastel, colocándola frente a Naruto. Pide un deseo. Apaga la vela, Naruto-kun, ordenó mientras le entregaba la cámara al padre de Sasuke. Él empezó a tomar fotos, con la misma expresión seria. Inseguro, Naruto apagó la llama de un soplo antes de darse cuenta de su error. Espera. Olvidé pedir un deseo. Casi suplicó que le dejaran encender la vela de nuevo, pero Sasuke se reiría de él para siempre si lo hacía. La dejó llevarse el pastel mientras lo cortaba en pequeños trozos. Le dio el primer trozo a Naruto, luego a Hinata y luego a Sasuke. Finalmente, se sirvió pequeñas porciones para ella y su esposo. ¿Quieres un poco de leche para acompañar el pastel?, preguntó. Claro, murmuró Naruto mientras miraba fijamente el pastel que tenía delante. Por favor, Uchiha-san, dijo Hinata. Sí, mamá, añadió Sasuke. Se fue y regresó con 3 vasos y un cartón de leche. Empezó a servirlos. Sin dudarlo, Sasuke se zampó el postre mientras Hinata daba pequeños mordiscos a su lado. Naruto siguió su ejemplo y probó pastel por primera vez en su vida. De inmediato, sus ojos se iluminaron y tarareó de felicidad. ¡Guau! Así es un pastel. Comió su postre rápidamente, hablando y riendo con Hinata y Sasuke sobre lo que se le ocurría. De vez en cuando, la madre o el padre de Sasuke les pedían que se detuvieran para una foto o les hacían preguntas sobre su entrenamiento. Respondían con sinceridad, hablando de taijutsu y entrenamiento con shuriken. Debería irme, dijo Hinata al terminar su porción. Seguro que Ko ya está esperando en la entrada. Ya veo, dijo la madre de Sasuke. Fugaku puede acompañarte. Es seguro en el complejo, pero nunca se sabe. Muchas gracias, Uchiha-san. Hinata se levantó con gracia. Hizo una profunda reverencia a los padres de Sasuke. Ellos le devolvieron el saludo con asentimientos. Volvió a centrarse en Naruto mientras buscaba algo en sus bolsillos. Toma, te compré algo, Naruto-kun, dijo. No es gran cosa, pero espero que te guste. Ella le puso una pequeña caja en las manos. Naruto volvió a sentirse abrumado por la emoción. Sonrojándose, inclinó la cabeza ante Hinata en señal de gratitud. Gracias, Hinata-chan, eres la mejor, dijo. Hinata le sonrió, con las mejillas sonrojadas. Ven, Hyuga-san, dijo el padre de Sasuke mientras se levantaba y se marchaba. Te acompañaré hasta la entrada. Muchas gracias, dijo. Volteó la cabeza para sonreírles a Naruto y Sasuke. Se despidió con la mano. Se marchó, dejando a Naruto, Sasuke y su madre en el comedor. Bueno, creo que debería limpiar, dijo la madre de Sasuke. Empezó a recoger los platos sucios que quedaban. Te ayudaré, declaró Naruto mientras se levantaba con el plato vacío en las manos.
Empezó a recogerlo todo. Oh, Sasuke-kun, dijo. ¿Podrías encontrar el segundo futón, por favor? Debería estar en el armario de ropa blanca de mi habitación. Prepáralo para Naruto-kun, por favor. Sasuke asintió y dejó a su madre y a Naruto con sus tareas. Juntos, apilaron todos los platos sucios y los llevaron al fregadero. Enseguida, ella se puso manos a la obra, dándole la espalda. Sin nada que hacer, Naruto la miró fijamente, sin saber qué decir. Debería agradecerle de nuevo. Yujito y mamá nunca me perdonarían si no dijera nada. Tragó saliva para armarse de valor. Se quedó a su lado. Oh, Uchiha-san, empezó. Ella hizo una pausa y lo miró fijamente, secándose las manos con el delantal. ¿Qué pasa, Naruto-kun? Preguntó. Lo miró con una sonrisa que le revolvió el estómago con una emoción indescriptible. Ladeó la cabeza mientras esperaba a que hablara. Solo quería decir, Jegra, sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Para su extrema vergüenza, sintió lágrimas rodar por su rostro. Se secó los ojos llorosos, avergonzado de su debilidad. Intentó contener las lágrimas, pero la emoción solo aumentó. Antes de que pudiera hacer nada, rompió a llorar, sollozando patéticamente mientras miraba al suelo. Esperaba que Sasuke tardara mucho en instalar el futón o nunca lo superaría. Gracias, logró decir entre lágrimas. Eres muy amable conmigo. Inclinó la cabeza. Inmediatamente, se arrodilló frente a él, haciéndole retroceder ante la repentina cercanía. Le secó la cara con la manga de su vestido. Está bien, Naruto, no tienes que decir nada, dijo ella. Él no sabía si se imaginaba que sus ojos brillaban más de lo habitual o no. Ella lo abrazó, presionando su rostro contra su hombro. Él consideró resistirse, pero la necesidad de consuelo era demasiado fuerte. Ella lo abrazó unos segundos mientras él dejaba salir las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, deseó con todas sus fuerzas que su madre no hubiera muerto en el ataque del Kyuubi. ¿Así es tener una madre? Finalmente, dio un paso atrás, avergonzado. Ya era bastante malo necesitar el consuelo del otro Jinchuriki, que lo conocía desde bebé. Ser consolado por la madre de Sasuke era un nivel de vergüenza diferente. Se limpió la nariz mocosa y los ojos con la manga. Gracias, dijo cuando se separaron, aunque ella seguía con una mano en su hombro. Lo siento. Ya no soy un bebé, ¿sabes? Ella sonrió, con una mirada triste que él no podía explicar. Está bien, Naruto-kun. Disfruta de ser un niño. Las oportunidades de llorar serán pocas cuando crezcas. Naruto gruñó en señal de asentimiento. Forzó una sonrisa. Una parte de él aún quería seguir abrazándola, pero se contuvo. Muchas gracias, tía. Se mordió el labio, esperando ver si ella se molestaría con su nuevo nombre, pero ella sonrió. Me alegro de haberte conocido, Naruto-kun, dijo. Ella tomó una toalla y le limpió la cara. Naruto la dejó sin quejarse. Sabía que para Sasuke y su padre sería obvio que había estado llorando. Esperaba que Sasuke no se ensañara con él por mucho tiempo. Oye, mamá, encontré el futón, dijo Sasuke al entrar en la cocina. Naruto apartó la mirada mientras ella volvía al fregadero. Ya se burla de mí por tantas cosas. Llorar en mi propia fiesta de cumpleaños será la peor de todas. Bien, dijo. Les daba la espalda mientras lavaba los platos. Deberían darse un baño mientras termino de limpiar. Como mañana no tienen escuela, pueden trasnochar si quieren. Claro, mamá, dijo Sasuke. Para consternación de Naruto, Sasuke volvió su atención hacia Naruto, quien intentaba mantener su rostro oculto. Oye, perdedor, dijo. Naruto se estremeció y la madre de Sasuke suspiró. Ya oíste a mamá, ve a bañarte. Apestas. ¿Qué me dijiste, idiota? Replicó Naruto, volviendo su mirada enojada hacia Sasuke. Sasuke parpadeó sorprendido al ver la cara de Naruto. Sin embargo, no dijo nada despectivo, aunque era obvio que Naruto había estado llorando hacía poco. El agua ya está caliente, dijo Sasuke, hábilmente evitando hablar del estado del rostro de Naruto. Claro, murmuró Naruto. Iré. Volvió la mirada hacia la madre de Sasuke una vez más. Hizo una reverencia. Muchas gracias por el pastel y la cena, tía. Ella se rió entre dientes. Era lo mínimo que podíamos hacer, Naruto-kun. Volvió a su tarea en el fregadero. Naruto siguió a Sasuke para prepararse para dormir. Una vez que se pusieron la pijama, pasaron las siguientes horas discutiendo sobre sus tareas. Se quedaron despiertos, gritándose, hasta que la madre de Sasuke entró y les ordenó, con calma pero firmeza, que se durmieran. Con gruñidos de fastidio, se metieron en sus futones y apagaron las luces. Naruto permaneció despierto, intentando conciliar el sueño.
Quería unirse a la habitación y celebrar allí su segundo cumpleaños. Estaba a punto de quedarse dormido cuando Sasuke habló. «Oye, perdedor», murmuró Sasuke. «¿Qué?». El corazón de Naruto latía más rápido mientras temía que Sasuke se burlara de él por haber llorado antes. «Feliz cumpleaños», dijo. Naruto lo miró sorprendido antes de soltar una risita. «Gracias, idiota». Gruñó Sasuke mientras le daba la espalda a Naruto. Naruto lo pateó, provocando un gruñido de fastidio. Naruto volvió a reírse mientras miraba al techo. Sasuke no está tan mal, ¿sabes? Unos minutos después, se quedó dormido. Oh. Afuera de la sala de pruebas, Arusame estaba sentado, irradiando aplomo y calma. Utakata esperaba a su lado, con aspecto igualmente relajado. Sin embargo, por dentro, su corazón amenazaba con salírsele del pecho. ¿Está Kimimaro listo? ¿Está preparado para ser un genin? ¿Y si no cumple con los requisitos mínimos? Durante los últimos meses, había ido conociendo a Kimimaro cada vez mejor. Si bien al principio era tímido y nunca hablaba a menos que le hablaran primero, el chico había adquirido mucha más confianza. Aunque seguía siendo reservado, tenía menos miedo de hablar o de expresar sus emociones. La compañía de Aku también había sido una gran influencia. Tras ese encuentro casual, el otro chico había visitado la finca varias veces. Era amable y paciente, lo que le permitía a Kimimaro relajarse y sonreír. Mientras los dos pasaban el tiempo separados de Utakata, los había visto juntos recogiendo flores y charlando. Aku también había ayudado a Kimimaro con sus estudios. Si bien sus habilidades con el jutsu eran asombrosas, tenía dificultades para leer y escribir. A menudo se avergonzaba si no entendía algo al instante. Sin embargo, Aku lo ayudaba, explicándole las cosas con calma y claridad. Tras meses de entrenamiento y práctica, Utakata finalmente recomendó a Kimimaro para su graduación. La Mizukage asintió con una sonrisa. Al día siguiente, le ordenó a Utakata que llevara a Kimimaro al centro de exámenes para su examen de graduación. Kimimaro había entrado solo en la sala de exámenes, con el rostro impasible salvo por un leve ceño fruncido. Utakata y Arusame le desearon suerte, diciéndole que lo esperarían afuera. Si bien Utakata no se puso nervioso al principio, con el paso del tiempo, no pudo evitar preocuparse por su estudiante. ¿Estaría listo? Solo tiene 9 años. Como no podía hacer nada, esperó afuera. La única señal de ansiedad era el tic en el ojo. Después de lo que parecieron días, la puerta de la sala de reconocimiento se abrió. Utakata y Arusame giraron la cabeza de inmediato para mirar. Uno de los instructores de la academia estaba en la puerta, con Kimimaro pisándole los talones. La mirada de Utakata se posó de inmediato en su estudiante, buscando señales de angustia o decepción. En cambio, solo vio felicidad, emoción y un itayate de Kirigakure en la mano. Una oleada de alivio y orgullo invadió a Utakata mientras caminaba, deliberadamente despacio, hacia su estudiante. Arusame lo seguía a poca distancia, con una sonrisa de felicidad en el rostro. ¿Entonces pasaste?, preguntó Utakata aunque la respuesta era obvia. Kimimaro asintió. Sí, sensei. Fue más fácil de lo que esperaba. Buen trabajo, dijo Utakata. Estoy orgulloso de ti. Antes de cambiar de opinión, colocó la mano sobre la cabeza de su alumno. Kimimaro se sonrojó ante el elogio, mirando al suelo. Utakata se preguntó si alguna vez se cansaría de esa imagen. A pesar de su promesa de parecer un profesor tranquilo e insinuante, sonrió. ¿Cómo estuvo el desempeño del niño?, le preguntó Arusame al supervisor. Un verdadero prodigio, respondió el instructor con semblante serio. Sus habilidades de taijutsu eran de las mejores que he visto desde que una chica se graduó hace unos meses. Solo sus habilidades académicas dejan mucho que desear. Lo recomiendo sin duda para que comience el servicio activo como genin. Arusame asintió. Me alegra saberlo. Sin decir nada más, el instructor hizo una reverencia a Utakata y Arusame antes de darse la vuelta y marcharse. Esperaron a que se alejara lo suficiente para poder oírlos antes de volver a hablar. ¿Qué se siente ser un genin, Kimimaro-kun?, preguntó Arusame. Su mirada era amable y le dedicó al chico una sonrisa de felicitación. Kimimaro se encogió de hombros. Me siento igual, Arusame-sensei, admitió. La verdad es que no he aprendido nada nuevo. Eso significa que ya tienes mucha habilidad, dijo Utakata. No estoy seguro de quién será tu instructor Jounin, pero te ayudará a llevar tus habilidades al siguiente nivel. ¿Instructor Jounin?, preguntó Kimimaro con los ojos abiertos y confundido. Utakata se maldijo. ¿Se me olvidó contarle sobre las asignaciones de equipo?
Los nuevos genin casi siempre se dividen en grupos de 4, empezó a explicar Utakata. 3 genin y un jounin. Los equipos realizan misiones juntos y mejoran sus habilidades hasta que están listos para convertirse en chunin. Sin embargo, puedes seguir siendo genin de por vida si lo deseas. Oh, respondió Kimaro. Reflexionó sobre la explicación, con el ceño ligeramente fruncido y nervioso. Supongo que le preocupa quién más estará en su equipo. No te preocupes por eso por ahora, Kimimaro-kun, dijo Arusame al ver la expresión del chico. No importa quiénes sean tus compañeros, siempre nos tendrás para ayudarte y aconsejarte. Pero también es importante salir de tu zona de confort y conocer gente nueva. Kimimaro miró a Arusame unos segundos, asimilando sus palabras, antes de asentir. Con la tranquilidad de su maestro, el chico parecía más tranquilo. Sin embargo, aún parecía nervioso ante la perspectiva de trabajar con gente nueva. Deberíamos celebrarlo, declaró Takata, intentando distraerlo. No todos los días alguien se convierte en genin. Kimimaro lo miró con los ojos muy abiertos antes de asentir. ¿Cómo lo celebramos?, preguntó. Salgamos a comer, dijo Utakata. Algo más sofisticado que de costumbre. Como sashimi, añadió Arusame. Yo anguila, asintió Utakata. Se le hizo la boca agua al pensar en su comida favorita. Deberías decidir, Kimimaro. Kimimaro frunció el ceño pensativo antes de negar con la cabeza. No estoy seguro, sensei, dijo. No me importa. Utakata se encogió de hombros. Ya lo solucionaremos, dijo. Vamos. Juntos, salieron de la academia y se dirigieron al exterior. Arusame los condujo a la zona de restaurantes, seguidos por Utakata y Kimimaro en silencio. Con el rabillo del ojo, Utakata vio que Kimimaro echaba un vistazo ocasional al nuevo itayate que sostenía en la mano. Me pregunto si alguna vez se lo pondrá. Aquí estamos, dijo Arusame al llegar al final del camino. He oído hablar muy bien de este lugar. Estaba parado afuera de un gran restaurante que parecía especializado en mariscos. El estómago de Utakata rugía de hambre. La anguila de aquí probablemente esté deliciosa. Entraron juntos. Arusame buscaba al anfitrión cuando un hombre con un yukata de aspecto caro se interpuso frente a ellos con el ceño fruncido. No puedes entrar aquí, declaró el hombre. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Arusame, desconcertado por la interrupción. ¿Qué he hecho? El hombre negó con la cabeza. Tú no, dijo. Ellos. Señaló hacia donde estaban Utakata y Kimimaro, uno al lado del otro. Kimimaro se estremeció y bajó la mirada. Su rostro enrojeció de vergüenza y sus hombros se tensaron. Utakata le puso una mano en el hombro, lo que hizo que el chico lo mirara. Utakata puso los ojos en blanco y bostezó, acostumbrado a la frialdad de los aldeanos. Para su alivio, la tensión en los hombros de Kimimaro disminuyó y se acercó a Utakata. Arusame lo fulminó con la mirada. Estos dos son shinobi de Kirigakure, dijo con voz potente y atronadora. Deberías estar de rodillas agradeciéndoles su servicio, no rechazándolos. En realidad, Kimimaro aún no ha realizado ninguna misión. Se alejó del lado de Kimimaro para caminar hacia Arusame, quien parecía estar a segundos de golpear al hombre. Maestro, empezó. No se preocupe. Busquemos otro lugar. Un lugar mejor. Arusame miró a Utakata y al hombre, haciendo una mueca. Tras unos tensos segundos, asintió y dio un paso atrás. Utakata lo acompañó y Kimimaro los siguió de cerca, en completo silencio. No deberían tratarte así, exclamó Arusame furioso una vez que estuvieron afuera. Utakata se encogió de hombros. No pasa nada, maestro. Ya me he acostumbrado. Sucede con bastante frecuencia, ni siquiera me molesto en discutir con ellos. Arusame suspiró, frustrado, antes de asentir. Bien, probemos en otro sitio. Utakata asintió con un gruñido y empezó a caminar por la calle en busca de un restaurante más acogedor. Apenas había dado unos pasos cuando un ambú enmascarado apareció frente a él. Buenas tardes, Utakata-san, interrumpió una suave voz femenina. Utakata bajó la mirada. Quienquiera que fuese la ambú, nunca la había visto. Era diminuta, posiblemente incluso más baja que Yagura. Se preguntó si estaría hablando con una niña, pero la voz sonaba demasiado madura para ser otra cosa que la de un adulto. Reprimió un suspiro de fastidio. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó. Mizukage-sama desea hablar con usted, dijo. Es urgente y debe irse ya. En ese momento, Utakata no pudo contener un suspiro de fastidio. Solo quería comer. Se giró para mirar a Arusame y Kimimaro, que estaban detrás de él. Ustedes dos, adelante, decidió Utakata. Los acompaño a almorzar más tarde.
seguro que pueden encontrar un buen sitio para comer sin mí. Arusame negó con la cabeza. No, mejor iremos a casa a preparar algo. Dudo que Mizukage-sama te retenga mucho tiempo. Para cuando llegues al complejo, la comida debería estar lista. De acuerdo, respondió. Inclinó la cabeza ante su maestro y asintió a Kimimaro. Los veré pronto, dijo. Si la reunión se alarga más de lo previsto, les enviaré un mensaje. De acuerdo, Utakata-kun, dijo Arusame. Kimimaro solo asintió, aún con la cara roja por su reciente encuentro en el restaurante. Utakata se volvió hacia Lambu, que lo esperaba pacientemente. Vamos, dijo. Sin esperar más, se desvanecieron. Viajaron por los tejados hacia la oficina del Mizukage y entraron por la ventana. Como siempre, Mei estaba en su escritorio, con Ao vigilándola desde atrás. Ameyuri y Zabuza estaban a su lado, siempre vigilantes. El agente Anbu se desvaneció para situarse detrás del Mizukage y junto a Ao. ¿Querías hablar conmigo, Mizukage-same? Comenzó Utakata. Inclinó la cabeza en una reverencia cortés. Sí, lo hice, respondió ella. Tengo entendido que Kimimaro se ha convertido recientemente en genin. La palabra viaja rápido. Utakata asintió. Sí. Parece muy contento con el ascenso. Y nervioso por tener a alguien nuevo como instructor. Ella sonrió. Me alegra saberlo. Cuando lo encontramos, no estábamos seguros de si sería apto para servir como shinobi en Kirigakure. Creo que está preparado física, intelectual y emocionalmente, defendió Utakata a su alumno. Ella asintió. Bueno, ahora que es genin, puede recibir un estipendio semanal. Le ayudaremos a encontrar un lugar donde vivir y podrá mudarse de la finca de Arusame en unos días. ¿Esperar? ¿Mudarse? Utakata frunció el ceño. Mei lo miró fijamente un segundo antes de asentir de nuevo. Sí, dijo. Puede vivir solo en un apartamento. Podemos buscar un lugar adecuado, aunque él es libre de buscar uno si así lo desea. Pero, solo tiene 9 años. Protestó Utakata antes de poder contenerse. La Mizukage y sus guardias lo miraron fijamente, arqueando las cejas con sorpresa. Con mucho esfuerzo, Utakata logró mostrar indiferencia en su rostro. Solo tiene 9 años, repitió, más tranquilo que antes. Puede quedarse con nosotros indefinidamente. No nos molesta su compañía. Ay, Zabuza-kun, ¿no es adorable? Dijo Ameyuri con una sonrisa burlona. Creo que a Utakata-kun le gusta el pequeño Kimimaro. Me recuerda a Tiyaaku-kun. Zabuza rió ante sus palabras mientras los ojos de Mei se entrecerraban de alegría. Ao sonrió, ladeando la cabeza. Solo la Anbu permaneció impasible, ocultando sus emociones tras la máscara. Sin embargo, Utakata percibió un aura de diversión en su lenguaje corporal. Sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza. La Mizukage se mordió el labio para contener la risa antes de volver a hablar. No es lo único de lo que quería hablarte, Utakata-kun, dijo. Si acaso, creo que esto segundo es aún más crucial. Utakata frunció el ceño al sentir un mal presentimiento en el estómago. ¿Qué ocurre, Mizukage-sama? Ella sonrió y el presentimiento se intensificó. Aún no hemos hablado del Jounin Sensei de Kimimaro, ¿verdad? Utakata negó con la cabeza. Bueno, hace un tiempo decidimos que si Kimimaro se graduaba antes del comienzo del invierno, formaríamos un equipo con los nuevos shinobi más prometedores de Kiri, explicó. Utakata asintió ante su explicación. Hasta ahora, tiene sentido. Por supuesto, continuó. Tuvimos que pensar con mucho cuidado quién sería lo suficientemente fuerte para enseñarle, pero también quién necesitaría más experiencia. Utakata sintió una gota de sudor correr por su espalda. Al final, solo queda una opción. Su sonrisa se ensanchó. Te hemos elegido como su instructor Jounin, anunció. Después de los últimos meses, estamos aún más seguros de que eres la persona indicada para el puesto. Mucha suerte, Utakata-sensei. Utakata miró atónito a su Mizukage antes de dirigir su mirada a cada uno de sus guardias. Esperó el momento inevitable en que lo declararan una broma, pero nunca llegó. Tragó saliva. ¿Por qué yo? A veces solo quiero dormir y hacer misiones divertidas. Intentó responder Utakata, pero no tenía ni idea de qué decir. Intentaré ser un buen instructor para quien sea que esté en mi equipo, dijo finalmente. Mei tarareó, satisfecha. Me alegra saberlo, dijo. Enviaré a tus 2 nuevos estudiantes a la finca de Arusame Shiso a las 10 de la mañana. Podrás conocerlos entonces. Utakata tragó saliva y asintió. Esperaba que su rostro no reflejara lo nervioso que estaba. Maldijo su vida y su suerte. ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Puedo retirarme?
Preguntó, inclinando la cabeza. Tenía muchas cosas en que pensar y planear. Pueden retirarse, confirmó la Mizukage con un gesto de la cabeza. Hizo una reverencia, primero ante la Mizukage y luego ante sus guardias. Sin dudarlo más, Utakata se fue, saltando por la ventana. Corrió por Kirigakure aturdido. Intentó asumir la responsabilidad de entrenar a 3 nuevos genin, pero no pudo. Ya conocía a Kimimaro, pero la identidad de los otros 2 seguía siendo un misterio. Espero que Kimimaro se lleve bien con ellos. Al regresar a la finca, se dirigió primero a la cocina. De inmediato, Arusame y Kimimaro lo recibieron con una sonrisa. Eso fue rápido, comentó Arusame. Ni siquiera he terminado de preparar el almuerzo. Señaló la encimera de la cocina, donde había muchos ingredientes esperando a ser cocinados. Junto a él, Kimimaro removía una olla y le añadía bloques de tofu. No, Mizukage-sama solo quería hablar, admitió mientras caminaba hacia el lado de Kimimaro. Miró fijamente a Kimimaro, intentando encontrar una explicación para su nueva situación. El chico se removió inquieto, esperando que Utakata hablara, pero no le salían las palabras. La cocina se sumió en un silencio incómodo mientras Utakata consideraba qué decir. «Tienes una expresión extraña», interrumpió finalmente Arusame. «¿Qué te preocupa tanto, Utakata-kun?» Utakata suspiró y negó con la cabeza. No estaba seguro de si le alegraba que Kimimaro siguiera siendo su alumno o le molestaba tener más trabajo que hacer. «Buenas noticias, Kimimaro», dijo Utakata, manteniendo su mirada fija en el chico. «¿Qué pasa, sensei?», preguntó el chico, jugueteando con las mangas de su yukata. Utakata suspiró. «Voy a ser tu instructor Jounin», dijo. «El Mizukage me acaba de decir que estarás en un equipo conmigo como líder de escuadrón. Aunque no estoy seguro de quiénes son los otros 2 genin». Los ojos de Kimimaro brillaron de felicidad y, por un instante, Utakata olvidó todo el trabajo que le esperaba. Sonrió.